Cuidarse es fundamental para toda mujer. Por eso, Jabón Smart presenta Mar Intimate, su loción limpiadora para la higiene íntima, formulada para cuidar el pH de tu piel, evita la irritación y potencia su barrera protectora natural. Además, está ginecológicamente testeada. Tu cuidado íntimo, confíalo a Mar Intimate. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cruda realidad, señores, poca gente, poco movimiento, hasta el chipero tuvo que subirse hasta las cabinas de prensa para tratar de vender un poquitito de la gran cantidad de chipas que se trajo de la zona de la cordillera, es decir, de la ciudad de Cacupé, por la escasa cantidad de público que tenemos aquí para este partido entre Ameliano y el conjunto del Sportivo Trinidense. Ameliano con dotación completa, es decir, sus habituales titulares, 23 puntos para el cuadro de Pedro Saravia, que viene de ganar en Copa Sudamericana ante el conjunto venezolano de Rayo Zuliano. En contrapartida, Trinidense, ya eliminado de la competencia internacional, le falta un partido para completar el calendario. Está último en el torneo con 11 puntos y necesita con suma urgencia sumar de a 3 para salir del fondo de la clasificación de este torneo Apertura que arranca hoy, señores. Jornada número 18 del primer campeonato de la temporada. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Ameliano Trinidense, la primera propuesta a través del fútbol a lo grande por la 1080 aquí en el Feliciano Cáceres. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludo cordial para toda la audiencia de Monumental de Fútbol a lo grande. Está congelado el micrófono. Con eso le digo todo. Parecería que no hace tanto frío, pero en cabina se siente botadito. Por eso me voy a juntar un poquitito más a Casal. Vamos a estar juntitos los dos, abrazaditos en la zona de cabinas. Que no se entienda mal. Si usted quiere participar, Oscarcito está invitado. Así que, porque aquí se siente, no sé si es el formato de la cabina de Luqueño o qué, pero pasa que tiene un huequito ahí arriba, pues no está bien cerrado. Alguna vez creo que vino alguna tormenta, algo y destechó un poquito y entra. Sí. Pero por lo menos, gracias a hoy nuestro jefe técnico, Oscar, cayó la chipa y el cosillito correspondiente, así que eso por lo menos nos ayuda, pero es verdad, no pasamos de 50 aficionados aquí en el Feliciano Cáceres, ojalá que sea con goles, con emociones este partido entre Ameliano Trinidense, pero definitivamente está bajando la temperatura, así que abríguense bien, señores, señoras, se va a salir, matecito de por medio, en lo posible, si ya está en su domicilio descansando bien,
o por allí está en medio del tráfico, saliendo de la actividad. Viernes de por sí siempre hay mucho tráfico y más cuando se da este tipo de climas, la mayoría saca por allí su vehículo o está utilizando alguna plataforma también. A todos los choferes de plataforma que están a estas horas sintonizando Monumental en este inicio de fecha y todos aquellos que están en el transporte público también sintonizando, no, son en el exterior y mirando un poquito, hay algo de llovina. Imagínate, mira ahí en el fondo, en medio de las luces. Y ahora comienza a llovinar. Sí, poquito a poquito, pero queda algo, ¿esto qué sería en guaraní? ¿Cómo es el término? ¿Jaibiruí? Jaibi Bebé, pero no este. El famoso Jaibi Bebé. Darío maneja bien el guaraní, está ya por ahí Darío. Jaibiruí. Sí, Jaibiruí, ¿verdad? Así es, sí. ¿Qué diferencia entre Jaibiruí y Jaibi Bebé? Es que es lo mismo, ¿cómo viene ahí la mano? Vos también manejás guaraní, Gustavito. Sería más fuerte un poquitito el Jaibi Bebé. Sería con el Jaibi es menos. Darío con viento, sí. Ay, ¿y el Jaibiruí? Y así cae normal, así de... Sí, bueno, este es bebé viento. entonces, porque es chiquitito, Jaibi Bebé. Pero se siente. Jaibiruí es sin viento, Jorge. Sin viento es. Sí. No, y ahora Jaibi Bebé con viento. Exacto. Y ahí hay un vientito, no sé si fuerte, pero hay un vientito, se siente, está fresquete. Ojo que sí, Gustavito. No me meto en Honduras, no, ¿verdad? Pero que se siente, está fresquechi. ¿Cuánto marca la temperatura, Gerardo? 14 grados. 14, pero Va a bajar, la sensación debe ser ya de 12 por ahí. de 12, sí. 13, 12, sí. 12, 13, sí. Y los más fanáticos, el señor Seña vino con sus bandera, 5 o 6 banderas de azul. Ameliano. En la parte previa se dio una situación particular. Hace años que está en el plantel de Ameliano. Fue distinguido el jugador Lito Aquino, Marcial Lito Aquino, por los 25 años de trayectoria futbolística. Estás desde el 99, ¿eh? Mira vos, de vestir los colores de la B azulada. Nunca jugó en otro equipo, siempre en su eterno Ameliano. Bien allí por Marcial Aquino, más conocido como Lito Aquino. El partido pasado fue amonestado, Jorge. Fue amonestado el partido pasado en el banco. Contra Luqueño. En algún momento, inclusive cuando no está activo, suele ser, a veces allí pasa pelotas. En algún momento también recuerdo que fue aguatero. Sí, aguatero, sí. Suele trabajar también allí, en este caso, como pasa pelotas. Y el presidente, el licenciado Héctor Melgarejo, le entregó allí un reconocimiento en la previa, bien entonces por Lito Aquino, hace 25 años que está en Ameliano. Muy bien, señores, estamos esperando por Ameliano Trinidense aquí en el Feliciano Cáceres, en la ciudad de Luque, en este inicio de la jornada 18 de la apertura. El torneo intermedio de la división intermedia, Gerardo, arrancó. Séptima fecha, ganó Recoleta. Sí, señor. 4-2 le ganó en cancha de San Lorenzo a Atlético Colegiales 4-2 y sigue lo más alto del torneo con 19 puntos. A las 19:30 horas en el estadio Villa Alegre Encarnación, otro equipo que viene en alza. Va a enfrentar al 12 de junio de Villa Ayes. Reitero, 19:30 horas, Encarnación en su cancha ante el 12 de junio. Más temprano, como bien señalabas, Recoleta en cancha de San Lorenzo le ganó de visita al Atlético Colegiales por 4-2 y sigue como puntero en la intermedia, ahora con 19 puntos Casal. Y se puede acercar Encarnación allí el frío Sí, que hará en la zona sur del país. Exacta, totalmente. Contra el 12 de junio de Villalles. Sí, de Qatar va a tener 16 y va a estar ahí cerquita del puntero Recoleta con 19. Muy bien, señores. Confirmado Ameliano, confirmado el conjunto veterinidense. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Ameliano va con Nicolás Rossi en el arco, la defensa Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Marcos Martínez. En el medio, Freddy Vera, Silvio Toral, Luis Martínez y Elías Arquis. Arriba, presencia de Alex Servián junto a Richard Torales. El 11 de Pedro Sarabia, director técnico de Ameliano. Por su parte, Trinidense arranca con el experimentado Wilson Quiñones en el arco, Axel Cañete, Gilberto Flores, César Benítez y Sergio Mendoza. Mitad de terreno para Joel Román, Cristian Martínez, Marcos Riveros y Luis de la Cruz. Arriba, Brian Andrada junto a Alan Pereira, el 11 de José Arrúa. Dirige Juan Gabriel Benítez, asistidos por José Villagra y Nancy Fernández. El cuarto juez Nelson Palma, en el bar Mario Díaz de Ibar. Y el asistente bar Hugo Martínez, aquí en Luque. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Ruby Local, Armacete donde estés y su seguro Chaco. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pipe Fortin etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo sabor único Sportin. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, se nos
minutos viene el juego en el inicio de la fecha 18 aquí en el Feliciano Cáceres. Ameliano séptimo con 23 puntos frente a Trinidense que está en el fondo de la tabla con 11 unidades. En lo previo el comentario de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En el inicio de la fecha abren este juego tanto Ameliano como también Trinidense. Los dos con pasado reciente en Copa. Mejor Ameliano, eso sí, mejor Ameliano que Trinidense. Es más, está con chances de clasificar. Estaba ya casi todo hasta que esta semana se le complicó un poquito porque justo terminó ganando el Danubio. Igual está mejor perfilado en la tabla. Habrá que ver qué pasa con Paranaense de visitante, pero de eso ya vamos a hablar más adelante en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de Ameliano, que viene a ganarle a Rayo Zuliano. Trinidense viene también de jugar su partido de Copa en la semana, en la altura allí ante el Nacional de Potosí. Estaba haciendo un buen partido hasta que solo al final también se complicó un poco el conjunto de Trinidense, que está así más complicado en la tabla de ubicaciones. Solo 11 unidades hasta aquí para la visita. Mejor perfilado Ameliano en la competencia. Marcha séptimo, 23 puntos. Es del equipo de Ameliano, que últimamente vino alternando un poquito entre titulares y suplentes en los últimos partidos por estos juegos de la Copa Sudamericana. Viene de empatar en la fecha pasada el equipo de Ameliano y en el caso de Trinidense perdió en su último compromiso. Hoy con Rossi en el arco, hablamos de Ameliano, el equipo de la B Azulada que hace local en el Feliciano Cáceres. Rossi en el arco, la zona defensiva con Julio González, Patiño y Gutiérrez, hoy los centrales. Últimamente Patiño siendo titular en los partidos del torneo local. Hoy titular nuevamente Patiño con Gutiérrez, Martinich, el lateral sobre el perfil izquierdo. Freddy Veras, el volante sobre el sector derecho titular. El doble 6 de Silvio Torales y Luis Martínez. Más adelantado sobre el perfil izquierdo Elías Sarkis. Y arriba la presencia del chico Alex Servián junto con Richard Torales. Así va el conjunto de la B Azulada. Trinidense por su parte con Quiñones en el arco, Axel Cañete por derecha, Gilberto Flores, César Benítez y Sergio Mendoza. El lateral sobre el perfil izquierdo, Luis de la Cruz en el medio campo, Cristian Martínez, Marcos Riveros, el experimentado Marcos Riveros y Joel Cuca Román. Más arriba, Brian Andrada y la presencia de Alan Pereira. Así el equipo de Arrúa. Todo listo, todo presto. Juan Gabriel Benítez será el árbitro del partido. Ya mira a sus asistentes que se van acomodando. Faltan 30 segundos para que puntualmente sean las 17:30 aquí en el Feliciano Cáceres. Don repito, hace de local Ameliano en un ambiente bien familiar. Parecería formato amistoso, pero teniendo en cuenta la temperatura, no pasamos de momento de 50 aficionados. Señores, vendrá la orden del juez, lo hace ahora. Pita Juan Gabriel Benítez, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota de Gutiérrez en la salida del conjunto de Ameliano, jugando con el experimentado Patiño. Patiño otra vez pone la pelota cerca, allí con el zaguero venezolano. Hablamos de Gutiérrez, de vuelta con Juan Patiño. El pirayuense levanta la cabeza. Vendrá el primer pelotazo, no. Prefiere retroceder ahora con Gutiérrez. Hasta aquí entre Patiño y Gutiérrez se prestan la pelota. En Farmacia Catedral, edición especial de descuentos reales hasta hoy 17 de mayo. 50% de descuento con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Va Trinidense con Andrada, pica Lamperira, sale el arquero Wilson Quiñones, despeja desde el fondo, la pelota toma vuelo. Va con destino de Luis Martínez por el medio, salta Richard Torales. Vino la marca en el medio de Marcos Riveros, se encara, escapa Petorales. Vuelve a cruzar en el medio la cobertura Luis de la Cruz. Falta, infracción de Sarkis sobre de la Cruz, tiro libre en su terreno, pelota para Trinidense. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraní y sí del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco, crece desde la raíz. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. La pelota en la salida de Gilberto Flores, zaguero del conjunto de Trinidense, tocando para el experimentado César Benítez. Pone el balón con otro experimentado. Hablamos de Marcos Riveros, coloca el esférico sobre costado izquierdo. Allí va corriendo Mendoza, adelanta con Alan Pereira. Ataca Trinidense, gana fondo de cancha Andrada, coloca centro, pega en Patiño. Lateral cerca del banderín para el equipo
equipo veterinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el primero el equipo de Rúa. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Titi Bata mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Mendoza tiene la pelota sobre el carril izquierdo. Atención, va en campo enemigo el conjunto veterinidense. Centro al área, despeja Torales. La pelota le queda a Sarkis en el rebote. César Benítez vuelve a recuperar. Jugando para Andrada, piso el área. Marca Patiño vuelve a despejar a un costado lateral en ofensiva para el equipo veterinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Brito Cepellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va Mendoza, levanta la pelota con Alan Pereira. Golpea de cabeza la marca de Silvio Torales. Despeja con la pierna derecha. El rebote para Sarki. Juega por abajo para el Casapeño. Vera no alcanza. De vuelta, saque de costado en ofensiva para el conjunto veterinidense. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde para cuando gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Gilberto Flores pisando el Federico Flores. Levanta la cabeza todavía en su terreno. Jugando por abajo para César Benítez. Nadie la presiona. Ahora va la cobertura Sarkis. Le queda el esférico mitad de terreno Flores. Pide la pelota por la derecha. Axel Cañete. Flores tiene el esférico. No se apura. Retrocede con César Benítez. Va tocando en campo rival el equipo veterinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación. 200.000 de ahorro. Llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. Intentó Román pisando el área. No pudo rematar. Atento el arquero Rossi. Se queda con la pelota el golero uruguayo del conjunto de Ameliano. Le está indicando algo justamente allí al zaguero, a Gutiérrez. También de paso le dice algo allí a Patiño. Saca desde el fondo el golero de Ameliano. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vera tiene la pelota a mitad de terreno jugando para Luis Martínez. Carga el conjunto de Ameliano. La pelota de Richard Torales. Interviene en el medio Román. Dejando para Luis de la Cruz. Va el pelotazo largo para Alan Pereira. Carga Trinidense. Se mete Pereira por la derecha. La marca de Gutiérrez en el fondo. Cierra Gutiérrez. Lo empujó Pereira. Falta dice Juan Gabriel Benítez. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Ameliano. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. De fondo en Barrio Obrero, señores, en el Arsenio Nicolás 20 y Nacional frente al 2 de mayo. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento LMI. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Rossi descargando fútbol para el zaguero venezolano Gutiérrez, que con la zurda manda el esférico en campo enemigo. Anticipa César Benítez. Despeja el defensor de Trinidense. Va recuperando Patiño, golpea de cabeza en el medio. La pelota le va quedando Luis Martínez. Se encarga, escapa de la marca de la Cruz. Atención, va Veira por la derecha. Avanza Ameliano. Veira se aproxima al área, aplica el freno. Levanta el esférico para Sarkis. Golpea con el pecho de espaldas al arco. Busca girar para el remate. Atención, ahora descarga sobre la zona derecha. Se mete Torales, perdió tiempo. Ya se armó la defensa de Trinidense. Va a insistir González para Ameliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Roby Local, más donde este sin que van empatando Ameliano Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. Va por el primero, Vera para el conjunto de Ameliano. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La pelota del juvenil Serviano utiliza el carril izquierdo para atacar. Ameliano va al centro de Martínez. Anticipa y despeja. Cañete, pelota al fondo. El primer córner del partido es para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 6, primera parte, le va a pegar Freddy Vera buscando el primero Ameliano. La Ferrer se acerca, busca apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Sigue Cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Pita y marca el árbitro del partido. Arco de la tribuna sur sobre costado izquierdo. Veira apunta el Casapeño, el volante ofensivo de Ameliano. Dentro del área Patiño, Gutiérrez. Servian, Torales va al centro, saca Andrada de cabeza. Recupera la pelota, Torales vuelve a
a perder desde el fondo. Quita Andrada para Trinense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha 7 de la intermedia con 2 partidos a las 10 de la mañana en Emiliano Gessi. Fernando de la Mora ante Guaireña, pitará César Heredia. Recordando que la intermedia, señores, ya ganó el puntero. Recoleta superó 4-2 a Colegiales. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la broma en Energy PY. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Carga Emiliano Vera y el centro. Saca Flores, pelota al fondo. De vuelta, tiro de esquina sobre la zona derecha para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez en la ejecución, Freddy Vera. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pita y marca el juez, segundo córner del partido para Emiliano Vera. Levanta centro, la pelota le queda a Patiño. Despeja Andrada desde el fondo. Intenta la salida rápida de contra. Recupera, sin embargo, Luis Martínez para el equipo de Emiliano. ¿Qué hace? Retrocede todo. Desde el fondo vuelve a comenzar Rossi para Emiliano. Toque apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Así como la temperatura, comienza algo frío dentro del partido. Hay ganas de los dos, pero por momentos se prestan bastante la pelota tanto a Emiliano como también el propio trinidense, que fue ganando metros. Hablamos de Emiliano en la última jugada, el tiro de esquina allí a favor, sacó bien la defensa trinidense, pero después no sé por qué terminaron retrocediendo nuevamente la pelota hasta que se terminó por equivocar Rossi. A ver qué pasa en este avance del equipo local. Va Emiliano, se equivoca Servián, se queda Quiñones con la pelota, el juego está 0-0. Más tarde continúa la fecha 18 del torneo de apertura, 20 horas Nacional en su cancha ante el 2 de mayo, pitará Derlis Benítez y en el bar Carlos Paul Benítez. Saca Riveros desde el fondo para Trinense. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serena buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.du.py. La salida de César Benítez para el conjunto de Trinense, pone el balón allí con Flores. Flores juega sobre la banda derecha, se muestra Marcos Riveros con la pelota. Está instalado en campo enemigo, atención, se viene el experimentado centrocampista vetrinense. Lanza el esférico por la izquierda, sube solo Mendoza. Recibe bien el mano a mano con Vera. Atención que va Mendoza, escapó de Vera, perdió tiempo. Juega para De la Cruz que retrocede todo. La pelota de César Benítez, va a insistir el conjunto vetrinense. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Andrada mete la diagonal, perseguido por Julio González. El balón de Marcos Riveros tocando por el medio para el experimentado De la Cruz. De la Cruz se mete sobre la banda derecha, juega por abajo para Flores. Atención que va el zaguero vetrinense en pleno ataque. Tiene que retroceder otra vez, lo hace con De la Cruz. Este toca con el medio, se viene Benítez para Trinense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales suciados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, silla, protege tu casa con Zika, queda bien. Se equivoca Mendoza, le regala la pelota a Luis Martínez. Perdió el esférico Martínez, de queda Vera, se viene de contra Emiliano. Buen pase para Torales, tiene el gol. Pica sobre la derecha, perdió tiempo, pisó Lara, va a rematar, pierde tiempo, retrocede para Vera. Viene el gol, está, bloquea bien oportunamente la marca Cañete. Llegó el equipo de Emiliano, niño. Sí, pero en el anterior se terminó molestando Freddy Vera y Sarkis, por eso usted no pudo sacar un buen disparo. Era rápida la acción, por abajo balón para Torales. No encontró el hueco, el espacio necesario para poder pegarle. Le ganó la última línea en base a velocidad a Torales. Prefirió tirar nuevamente el balón para atrás, el pase, y venía llegando Sarkis, también Vera. Se molestaron los dos. Finalmente fue Freddy Vera el del disparo, pero por lo menos de los dos, el que está insinuando un poquito más y está algo mejor en el partido es Emiliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubilo, Carabas, donde esté Villagor. Que están empatando Emiliano Trinense 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Mañana Olimpia, Guaraní, Tacuarí frente a Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar para así proteger tu casa con Zika queda bien. La pelota de Martínez, cruzamiento de terreno, descargando por el medio para Torales. Se viene Silvio Torales, levanta la cabeza. ¿Dónde va a colocar el esférico? La pelota ahora de Luis Martínez. Martínez tras el pase de Torales, jugando por bajo para Sarkis. Atención, 3/4 de terreno, se mete sobre la zona derecha. Ma González está habilitado, carga Meliano al centro, al área para Richard Torales. No pudo, insiste Sarkis. Bajó para Servián, viene el gol, el disparo. Cerca del poste izquierdo de Quiñones. Volvió a llegar a Meliano, esta vez con el juvenil Servián, niño. Sí, bien con Servián ganando. Otra vez el ataque sobre el sector derecho. Es el sector más utilizado hasta aquí a la hora de proponer, de atacar del lado de Ameliano. Buena jugada, cruzado allí el tiro. Pasó cerca del análisis del arquero Quiñones. Mejor Ameliano está esta parte, le está costando todavía el partido a Trinidense. Saque de meta para Trinidense. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Sacando la pelota a César Benítez. Le termina regalando en realidad Julio González, el lateral derecho del equipo de Ameliano. Se equivoca. El balón ahora de Gilberto Flores. Flores tiene el control de la pelota. Va al esférico sobre la zona derecha para Cañete. Saca Martínez de cabeza buscando la salida. Servián para Ameliano. Luminotenga te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotenga, crecemos juntos. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad Papasa. El domingo General Caballero recibe al luqueño en el Defensores del Chaco Sol de América frente a Cerro Porteño. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán con los chorizos parrillero Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, teja o gramo de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota de Freddy Vera, juega por abajo, corre Richard Torales, no alcanza Torales, anticipa bien César Benítez, atención, recibe solo a Lamperira, se viene el conjunto de Trinidense con Román Pizalara, no alcanza porque Rossi sale a cortar, se queda con la pelota el arquero de Ameliano. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y en mayo porque acá compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Luis Martínez con la pelota descargando para Silvio Torales. Torales tiene el control del esférico, mitad de terreno, levanta la cabeza, solo lo tira González por la derecha. Le indica a Sarkis que se acerque. La pelota le va quedando a Juan Patiño, que va al ataque. Avanza Patiño para el conjunto de Ameliano sobre la zona derecha. Coloca centro cerca del área para Luis Martínez. Bajó bien para Vera, se alcanza, habrá peligro. Llega el disparo a las manos del arquero. Atento, se queda Quiñones con el balón. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Corta bien Julio González cuando iba Andrada. González levanta la pelota. El lateral derecho del equipo de Ameliano. Busca Vera. Por arriba la marca de César Benítez. Retrocede todo con Quiñones. En el fondo se queda con la pelota el arquero de Trinidense. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Reiterando que Recoleta, el puntero de la intermedia, le ganó 4-2 a Colegiales en el inicio de la fecha 7 de la intermedia. 19:30 en el sur del país, en Encarnación. Encarnación recibe al 12 de junio. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasando que mañana 10 de la mañana, 3 de febrero, va a enfrentar a Tempetaré Hospital al señor Edgar Galeano. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yoko Jamai, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubi Loca, nada más este donde estés indica que van empatando Ameliano, Trinidense 0-0. Eso seguro, Chaco. A las 20 en el Arsenio Rico Nacional, 2 de mayo, Pita Verdis Benítez en el bar, Carlos por Benítez. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Pica de la Cruz, pero pierde la pelota ante la marca de Julio González, que juega por abajo para Patiño. Patiño entrega el esférico, mitad de terreno con Luis Martínez. Se viene Martínez, encaró, escapó de la marca de Andrada, aplica el freno, tiene que retroceder, todo lo hace con González, toca en su campo Ameliano. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo Capitán Johnson. Aguárdame que resbaló Mendoza y va Vera para el gol. Freddy Vera para Ameliano, pisó el área, vino, está
salva Cañete cuando iba a ser Bian para definir, resbaló Mendoza, lateral de Trinidense, casi lo aprovecha el equipo de Emiliano con Vera, niño. Otra jugada rápida, Emiliano. Está complicado en defensa trinidense ante la velocidad de los jugadores de Emiliano. Era un 2 contra 1, pero justito apareció allí el defensor Cañete para meter la pierna y sacar esa pelota al tiro de esquina. Nuevamente Emiliano cerca del gol. Es córner para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vera sobre la zona derecha, va al centro, intenta Sarkis, define con la zurda, impacta la pelota en la cabeza, Adejo el Román de vuelta, córner, esta vez por izquierda para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue presionando el equipo de Sarabia, buscando el primero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo contra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo que aprieta Thompson. Le va a pegar a la pelota Marcos Martínez, no se apura, coloca la pelota lateral del equipo de Emiliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. La orden del juez de Juan Gabriel Benítez. Viene Martínez y el córner, levanta centro, pelota arriba, saca la defensa con Flores del fondo. Andrada intenta el contragolpe. Luis Martínez cierra mitad de terreno, la pelota de Gutiérrez en el medio campo rival. Le queda Patiño, baja con Silvio Torales. Insiste el equipo de Emiliano. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota es de Emiliano, lo espera Trinidense para intentar un contragolpe. Julio González con la pelota, casi pierde ante la marca, ante la presión de Alan Pereira. Zafa Julio González, levanta para Sarkis, va el delantero Encarnacino, marca y quita desde el fondo César Benítez para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Busca Vera sobre la zona derecha para Emiliano, se equivoca en el centro, pide disculpas allí a sus compañeros que están arriba en ataque. Estilo de portería para Trinidense. Toca apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Portinete que te alegra con pomelo. Paraguayo sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El domingo por la intermedia San Lorenzo recibe a Carapehuanca, Piatá Martín Ledesma enfrenta a Pastoreo. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Andrada tiene la pelota, dejando para Marcos Riveros. Tiene el control esférico el conjunto de Trinidense. Levanta César Benítez, va picando sobre costado izquierdo. Intenta Andrada, anticipa Patiño. Pelota a un costado cerca del banderín lateral para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va plantando en campo rival el equipo de Arrúa. Mil empeños, venta reloj, joya de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Se mete Mendoza sobre carril izquierdo, avanza el conjunto de Trinidense, pide la pelota Andrada. Intenta también Alan Pereira, levanta Mendoza centro al área, despeja de cabeza Julio González. El rebote le queda a Andrada, toca para Mendoza, encaró, escapó. Viene el gol de Trinidense, el centro. No puede cerrar nadie. No pudo Robán. No llegó Cañete. Gran acción de Mendoza para Trinidense, niño. Sí, la primera situación en donde supera 3/4 de cancha el equipo de Trinidense. Esa jugada rápida de Mendoza, la última línea. Logra enviar el centro, pero no acompañó ni Andrada ni Pereira, que en principio son los delanteros del equipo de Trinidense, pero viene en la proyección el lateral izquierdo Mendoza. Después de mucho de ser todo Emiliano, generó una Trinidense. El juego sigue 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubi Loca, nada más que aquí en el Feliciano Cáceres van empatando a Emiliano, Trinidense 0-0. Y su seguro, Chaco. A las 20 en el Arsenio Irico Nacional frente al 2 de mayo. Encel carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com
www.solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Falta de Axel Cañete, lateral derecho de Trinidense sobre el juvenil Servián. Y sacó la pelota Servián, no le quedó otra. Cañete que cometer la infracción. Tiro libre en ataque para Meliano. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin likes, no hay partido. La clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo. Coloca la pelota Silvio Torales. Está cerca Freddy Vera, también Martínez. Tiro libre para el equipo de Meliano. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Atención con este tiro libre 2 en la barrera, recostado contra el poste derecho Quiñones, dando indicaciones, le va a pegar Patiño. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Patiño y el tiro libre, se tiene fe, se tiene confianza, 3/4 de campo, 2 en la barrera. Suben los zagueros, Gutiérrez, Martínez, de toda manera para buscar el cabezazo, pero por cómo se profila Patiño, le pega directo al arco. Cuando se decía nomás Juan Gabriel Benítez, pita el juez, cómo se dilata el tiro libre, tenemos tiempo, Darío. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco, Julio Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tiro libre de Patiño, el disparo, pega la barrera, el rebote le queda a Martínez, otra vez falta, esta vez la infracción de Román, tiro libre cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y amonestado Román más bien por reclamar, por protestar, niño. Me quedó la duda de exactamente quién era, pero sí, Román había reclamado la falta después de ese tiro libre que no fue bueno de Patiño, rebote, quedó por allí. Le terminaron cometiendo nuevamente falta al hombre de Ameliano. Tiro libre, a ver si esta vez aprovecha esta situación el equipo de Ameliano. Le va a pegar Freddy Vera. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más con Cenetel. Poder de cambiar está en tus manos. Podemos. Vera y el pase corto para Martínez, apunta el disparo bloqueado por Alan Pereira, le queda el rebote a Román. Juega para Mendoza, intenta la salida rápida con César Benítez. Coloca el balón, atención sobre el sector izquierdo, no va a llegar Cristian Martínez. La pelota le queda a Gutiérrez, balonazo largo a las manos de Quiñones. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Una mamá Hugo merece premios Hugo por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. El lunes se va a cerrar la fecha 7 de la intermedia con 2 partidos. Resistencia frente a Rubio Ñu en Campo Grande, Independiente ante Santaní. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco Mera Automotor. Se complicó Patiño, le sacó la pelota Andrada, va Trinidense, centro al área. Termina despejando Gutiérrez. Insiste Andrada en el rebote, tiene el control de la pelota con la zurda, juega para Mendoza. Otra vez con Brian Andrada, encaró, ganó fondo de cancha, pega la pelota en Patiño. Estiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Un hombre de tanta experiencia, pero a veces estas cosas le viene pasando a Patiño en el torneo local. Se enredó, le ganó bien con velocidad Andrada, se recuperó después Patiño nuevamente, se enredó un poquito el argentino. Finalmente, tiro de esquina para Trinidense, terminó metiendo el cuerpo nuevamente Patiño. Después de dormirse unos segundos, era buena la chance para Trinidense. Va Andrada para el córner, costado izquierdo, arco de la tribuna norte, centro, pelota arriba, despeja González, rebote para De la Cruz, no puede rematar, le queda Alan Pereira, termina despejando Sarkis con la zurda. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrir plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Freddy Vera recoge el rebote y comienza el ataque sobre la banda derecha para el conjunto de Ameliano. Pone la pelota para el medio para Silvio Torres, le resbala De la Cruz, aprovecha Luis Martínez. Va el equipo de Ameliano con Martínez, juega cerca del área, sobre la banda derecha para Richard Torres, de espaldas al arco. Atención, pica Vera, solo por la derecha, está habilitado.
Va Ameliano, centro al área. Resbaló Cañete, le queda a Servián. El disparo, atento el golero Quiñones. Me parece que hubo una mano previa del delantero de Ameliano Servián. Todo anulado. Tiro libre para Trinidense. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Ruby Logan, Albacete donde se indica gol. Que van empatando Ameliano Trinidense 0-0. Eso seguro, Chaco. Mañana, señores, a las 15, Olimpia Guaraní en el Defensores del Chaco, Pita Derdis López en el bar Derdis Benítez. El Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Bata, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. El pelotazo largo de Cañete para Andrada, que hasta aquí le complica a Patiño. Va Brian Andrada picando sobre el costado izquierdo. Levanta centro, vino el gol, está afuera. Pereira solo de cabeza afuera, la chance más clara para Trinidense. Gran centro fue de Andrada, el testazo de Pereira por encima del travesaño, niño. Se lamenta Pereira, pero en esta sí fue buena la llegada de Trinidense. El sector utilizado por Trinidense, el perfil izquierdo con Andrada. Bastante rápido, picante el argentino sobre el perfil izquierdo. El centro de este para la aparición de Alan Pereira, que se anticipó a todos. Cabezazo sobre el travesaño. Así como arrancó bien Ameliano, ahora también ya tuvo lo suyo en este cabezazo trinidense de la cabeza de Pereira. El juego sigue 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, llevas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. La pelota de César Benítez le termina regalándole frico mitad de terreno al volante de Ameliano. Estamos hablando de Luis Martínez. Toca para Gutiérrez. Gutiérrez pone el balón por el costado izquierdo para Martínez. Adelanta sobre el mismo carril para Sarki. De espaldas al arco. Buen pase de Martínez. Lo habilita Martínez. Tiene panorama y se va metiendo sobre el costado izquierdo. Descarga para Servián dentro del área. Llega Flores, pelota al fondo, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar con la pierna derecha Freddy Vera. Ingresa a www.apostea.le, apostar a ganar lo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Va por el primero Ameliano, el juego está 0-0. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, los buenos sabores de tradición en todas partes. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Alemía, acceso sur, casi completo, socorro, Nembu. Vendrá el tiro de esquina, lo hace Freddy Vera, pelota arriba, despeja de cabeza al zaguero Cañete. La pelota de Martínez retrocede todo. Vuelve a comenzar Rossi desde el fondo para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recibe bien Marcos Riveros, mitad de terreno, levanta la pelota para Alan Pereira, se mete Pereira, atento Rossi. El arquero uruguayo se queda con la pelota, juega para Martínez, se viene rápidamente el equipo de Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerca de los 29, primera parte del partido, 0-0 sin niño. Sí, aquí un fanático, amigo mío del mundo de la intermedia, me dice, hoy no pudo seguir la intermedia. ¿Cómo salió Recoleta esta tarde, Gerardo? 4-2 le ganó a Colegiales. Ah, victoria. Continúa entonces arriba el equipo canario. Exacto, con 19 puntos, único puntero del torneo. 19. ¿Juega Encarnación en su terreno de minutos? Exactamente, así es. A las 19:30 horas se arrancará ese partido. Habrá que ver si aquí hace frío en Encarnación, imaginamos también lo mismo. El partido pasado llevó una buena cantidad de gente, pero con este clima habrá que ver la cantidad de hinchas encarnacenos que asisten para ese partido. Ante el 12 de junio. Ante el 12, equipo de Villalles. Exacto. ¿Cómo viene la tabla el 12? El 12 de junio, aquí tengo la tabla. 12 de junio está sexto con 10 puntos. Ah, está. No es una mala campaña para su primer año. Igualmente el equipo dirigido por Centurión, ¿verdad, Germán? Exacto, Centurión. sí. Muy bien, señores, aquí el juego entre Ameliano Trinidense continúa 0-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del Ya país. nos cuenta en instante, Gerardo, quiénes son los inquilinos en la tabla de promedios y los equipos que están allí en el sótano. La pelota le va quedando. Atención a Sarkis. Intenta el contragolpe con Silvio Torales. Casi pierde la pelota Torales.
Le queda Luis Martínez, no hay falta. Le robó bien Andrada. Va, atención Andrada sobre costado izquierdo. Encaro, escapó de la marca de Silvio Torales. Pelota al área. Pereira no puede rematar. Deja para Marcos Riveros. Riveros para De la Cruz. Perfil para disparo. Tampoco se anima. Coloca al centro para Román. Viene el gol. Está. Gol, 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 gol. Gol. Trinidense, gol de Cristian, gol de Martínez, Cristian Martínez, termina cerrando una gran acción en ataque, comenzó por la izquierda con Andrada, para De la Cruz, el centro al área, que bien bajo Román, allí atropella a Cristian Martínez, empuja con la pierna derecha, pelota al techo, nada que hacer para Rossi, aunque hay muchas dudas con relación a la posición de Martínez. Señores, de momento, aquí en el Feliciano Cáceres, en el inicio de la fecha 18, Ameliano 0, Trinidense 1, Cristian Martínez para Trinidense. Monumental. Pedía offside algunos protagonistas allí de Ameliano. Se va a analizar la jugada. Arrancó mejor el partido Ameliano, pero de a poquito comenzó a tener lo suyo igualmente Trinidense, con Andrada jugando por izquierda, el buen trabajo de Pereira, esta vez por derecha con Román, la buena conjunción en ataque. Habrá que ver si picó no habilitado Martínez. Se están trazando las líneas, está el ok correspondiente, festeja la gente de Trinidense. Adentro, asegurado, gol de Martínez, gana Trinidense Ameliano aquí en el Feliciano Cáceres. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. De momento, victoria de Trinidense 1-0. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu somero living en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. La pelota le va quedando a Freddy Vera, intenta reaccionar Luis Martínez para el equipo de Ameliano. Marca y quita desde el fondo Marcos Rivero, pelota para De la Cruz, pica Román solo por la derecha. Si lo ve puede estar el segundo, metió la diagonal, me parece que es apuro Román. Insiste, atención Román, la pelota para él dentro del área, deja para De la Cruz de espaldas al arco. Román, a la pasada De la Cruz le dice algo allí a Román que se apuró, perdió una chance de contra para el equipo de Trinidense. La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si de cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Saludos para el amigo Víctor en la zona de Pedroso, Ipacaraí, reportando sintonía. Hincha fanático del 16 de agosto que está en la punta en la Liga Regional de Fútbol de Ipacaraí. Cuando se va metiendo Román, falta, infracción, señores, de Gutiérrez sobre Román, tiro libre cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando el equipo de Rúa 1-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los inquilinos del descenso son Sudamérica con un punto y General Caballero en zona roja, ambos 1,095. Por ahora Zafatacuer 1,104. En el sótano está en General Caballero Sol. Tocando fondo los inquilinos, Sudamérica y General Caballero. Muy bien, le pega Riveros, tiro libre para Trinidense. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la forma en Energy PY. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Y hablando de los inquilinos, ¿quiénes son los que están en la zona de Zafarini que se están salvando? De momento están zafando Tacuaré 1,104 y Ameliano 1,219. Muy bien, viene el tiro libre de Rivero, saca la defensa de Ameliano. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Saludos al amigo Osmar, vino de la zona de Limpio para seguir esta competencia en la Secretaría Nacional de Deportes del Pádel, el Ples. Saludos para el amigo Osmar en plena sintonía, fanático del pádel, pero también escuchando a Ameliano Trinidense. Darío. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se lo ve un poco más preocupado a la distancia a Sarabia ahora después de este gol de Trinidense. Había arrancado bien Ameliano, no convirtió en las 2 o 3 llegadas que tuvo en el inicio. Ahora el que está mejor plantado, parado en el partido, y anímicamente se le ve un poco mejor esa Trinidense, que comienza a tener buenos movimientos del medio para arriba con Román, Andrada,
el trabajo de Martínez, que hasta aquí es el autor del gol para el equipo de Trinidad. Le dio confianza al gol de Martínez a Trinidense, que gana 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Ruby Local, Albacete, donde esté Sika Gol. Ameliano 0, Trinidense 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Recordando, señores, mañana Olimpia Guaraní a las 15. Pita Derdis López en el bar, Derdis Benítez, y a las 17:30 en cancha de River, Tacuary ante Libertad. Giancarlo Juliados al juez. En el bar, Mario Díaz de Vivar. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed del jugo Suco. En sobres de 2 litros y el pack de 10 litros, probá jugo Suco. Se va metiendo Richard Torales al piso. Pide falta Sarkis. El árbitro le indica que se levante. Le va quedando el rebote a Julio González sobre la zona derecha. Va por la paridad del conjunto de Ameliano. Hasta aquí cae 1-0 el equipo de Saravia. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, querida papasa. La pelota le va quedando a Patiño. Patiño con el control de la pelota juega rápidamente con Gutiérrez. Gutiérrez tiene el esférico. Todavía en su terreno los 11 del conjunto veterinarense en su campo. Esperando un contragolpe. La pelota de Pirayuense. Patiño levanta la cabeza también. La pelota va a Ameliano. Balón arriba para Richard Torales. Frena con el pecho. Cerca lo tiene a Silvio Torales. Se equivoca Richard Torales. La pelota de Martínez va recuperando a Ameliano. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillos, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Se equivoca en esta Richard Torales en su afán de colocar el centro lejos afuera. Tiro de portería para Trinidense. Tu mamá es todoterreno, venía a Erimark en mayo porque a comprar 500.000 guaraníes participás de grandes premios. Mamá todoterreno en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿En qué año, si usted tiene memoria, querido Gerardo, Recoleta jugó en la primera división? ¿En el 99 o en el 2000? Ya en instante nos cuenta Gerardo, pero fue entre 99, 2000, 2001, si no me equivoco, que Recoleta llegó a jugar la categoría principal de nuestro fútbol y posteriormente lo hizo también Silvio Petirosi en su momento en la categoría principal de nuestro fútbol. Aquí gana Trinidense 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Chevechela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Jorge preferida. Enrique. Sí, señor. Ascendió en el 2002 y volvió a descender en 2003. En el 2003 jugó entonces. Exacto. 2002 jugó la primera edición. Y bueno, y 2003 volvió a terminó descender. perdiendo otra vez la categoría. Exacto. Y hoy está, es cierto, queda mucho todavía por recorrer, pero está en la punta de la intermedia Recoleta. Y parece muy sólido, ¿eh? Sí, señor. Tiro de portería para el conjunto de Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo paraguayo sabor único Sportín. Pásate y hazlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Sarkis golpea de cabeza con destino al juvenil serbiano. Llega porque anticipa bien, despejando Cañete. Falta sobre Gilberto Flores, que quedó tendido, golpeado en mitad de terreno. El zaguero veterinarense gana 1-0 el equipo de Rúa. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, Mareca, Meteito, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. 39 tenemos de la primera etapa con el tanto de Cristian Martínez. Va ganando Trinidense 1-0. Desde los viñedos de Ramos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Silvio Torales carga para el equipo de Ameliano. Pierde la pelota ante la marca de César Benítez. Le queda Pereira. Atención que Román es rápido. Anticipa Martínez, corta el contragolpe. La pelota le va quedando a Luis Martínez otra vez con Marcos. Martínez se complica. Casi le saca a Cristian Martínez el esférico de Julio González. Por bajo para el arquero. Revienta Rossi desde el fondo. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés
52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Pierde Silvio Torales, atención que va Alan Pereira, protege Gutiérrez. Tiene que salir Rossi a cortar el contragolpe de Trinidense que busca el segundo. La pelota de Luis Martínez por el medio. Levanta la cabeza, manda sobre la zona derecha. Allí tiene González, se viene Ameliano por la paridad. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, @el ahorrazo supermayorista, entérate Los Aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Un saludo cordial para el querido profe Edgar La Araña Deni, que está reportando sintonía. Su equipo volvió a ganar hoy, niño. Le ganó a Olimpia de Itá. Qué bueno, anda bien entonces el conjunto capeteño, el equipo Escobedo. Clean caja, 3 puntos adentro. Con esto me va a actualizar, Gerardo, cómo está la tabla en la primera vez, pero anda muy bien Capiatá. Está al duro el caldo, pero de a poquito parece que se va ablandando en Capiatá. Muy bien, ganó Capiatá entonces en la primera vez. Se viene el conjunto de Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubilo, Albacete donde te indica gol. Ameliano 0 Trinidense 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Pelota para el equipo de Ameliano. Y en la primera vez, Capiatá es el puntero ahora con 16. El River con un partido menos tiene 13 puntos. Muy bien, está en la punta entonces el equipo de Capiatá. Tiro de esquina finalmente para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y el otro que está también ahí en la pelea, me va a decir, Gerardo, un poquitito cómo está. 3 de febrero de Ricardo Brugada, 12. 3 de noviembre y Atlántida, 11. Atlántida. Antida perdió la fecha pasada antes del 3 de febrero. Sí, ya nos va a actualizar allí el profe Edgar contra quién va a la próxima fecha Capiatá después de su triunfo del equipo Escobedo. Le pega Martínez, tiro de esquina, arco de la tribuna sur, vino centro, el testazo de Gutiérrez, atento el arquero. Quiñones bien parado, se queda con la pelota. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Y otra pregunta para hacerle al profe. ¿Continúa el hermano de Jan en Capiatá? Creo que nos viene atajando otro el arquero, pero continúa en el plantel. ¿Te respondió contra quién juega? Sí, juegan contra Cristóbal Colón de Ñembú. Y continúa no el hermano de Jan en el plantel. Bueno, Bueno, ahí nos va a responder. Ya ese clean caja, dice el profe La Araña Denis. Saludos para él. Pelota de Patiño para Ameliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, 9 hectáreas, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Barta, un golazo. Carga Ameliano que busca el empate con Freddy Vera. Se mete cerca del área. La pelota de Sarki de espaldas al arco. Juega para Richard Torales. Buena marca de Riveros. Tocando para Quiñones. Saca desde el fondo el experimentado arquero de Trinidense. Buscando el contragolpe con Alan Pereira. Anticipa Gutiérrez. La pelota para el arquero Rossi. Controla el golero de Ameliano. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Este es el equipo que puso el profe Edgar. Antonio Araña Denis, Capiatá con Mario Ramírez en portería. Marcelo Riquelme, Justo Figueredo, Abel Mesa y Ronald Duarte. Orlando Bogado, Alexis Verdún, Fulgencio Oviedo y Jorge Paredes. Ignacio Vergara y Santiago Santa Cruz. Error aquí de Gutiérrez que le reclama a Juan Gabriel Benítez, pero el árbitro ya tomó la decisión. Es córner sobre costado izquierdo para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega con la zurda Andrada. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Vendrá el tiro de esquina de Andrada, arco de la tribuna norte. Va por arriba Flores Benítez. Está también dentro del área Pereira, el propio Cristian Martínez. Andrada con la zurda, la orden del juez, cerca de las 44. Lo gana Trinidense, quiere aumentar. Vuelve a pitar el juez. Atención, va Andrada. Levanta centro, pelota arriba, despeja Patiño. El rebote le queda de la Cruz. Atención, buen pase para Andrada. Recibe, solo está habilitado. No, banderina arriba. Banderina arriba de Andrada. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Viejo, la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Perdón, Darío. El domingo, General Caballero Luqueño. Hasta aquí no se modifica nada, Gerardo. Se mantiene, 17:30. sí, señor. Así es, 5:30 de la tarde en Cardiff, General Caballero Luqueño. Y el partido de Sol Cerro las 20.
20 horas, 8 de la noche, Defensores del Chaco. Muy bien, pelota de Trinense que gana 1-0. En Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC, carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Va cargando el equipo de Trinense que mejoró y muchísimo a partir del Y el gol. que se quedó Meliano, que no estaba casi generando situaciones, es más, comienza a moverse Wilson Quiñones porque comienza a sentir frío, entonces hace algunos calentamientos allí en su arca. Ahora le ceden la pelota un poquito para atrás para que comience nuevamente a calentar Quiñones. No está generando mucha situación de riesgo ahora el equipo de Sarabia, que comenzó mejor, tuvo situaciones, pero no anotó en el comienzo del partido. Después se acomodó mejor Trinidense y sobre 30 del primer tiempo llegó el gol de Martínez, el gol para el equipo de Trinidad. Pelota para Meliano. Sin Lice no hay partido. Lice clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Ruby Locker, más donde que significa gol. Que aquí en el Feliciano Cáceres en el inicio de la fecha 18, Meliano 0, Trinense 1. Y su seguro, Chaco. Se juega uno más hasta los 46 la primera etapa. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control los You Are. Nos reporta el profe Gardeni, está con lesión en el hermano de Jam. Ramírez es el titular. Ah, Ramírez el titular, sí. Me va a buscar ahí Gerardo el dato, pero ¿cómo era? Joaciño, algo así, le cambié el nombre al hermano de Jan que estaba en Capiatá. No viene jugando entonces hoy en el equipo Escobedo, que ganó esta tarde entonces. 3-2 le ganó al Olimpia de Ita. Victoria del conjunto de Capiatá. Que está en la punta de la primera vez. Joao Víctor, ahí está. Joao Víctor, el hermano de Jan, entonces está con una lesión hoy día. Sí, señor, y se va a la primera etapa, saca el arquero Rossi. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Feliciano Cáceres. Señores, en el arranque, inicio de la fecha 18 de momento, Meliano 0, Trinidense 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, se van los protagonistas a la zona de vestuarios. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Sevilla, la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gustavito es bueno. Vos me vas a decir, Gustavito, ¿esta qué música es? Yo soy malo, vos no sabes. Admito que en la música paraguaya uno va a decir, ¿cómo no vas a saber, niño? Vos sabés todo. Esta es la que le gusta a Chiqui, ¿verdad? Para mí que es la misma, ¿no? ¿O no es esa? No se escucha bien, dice Gustavito. Ah, no se escucha bien. ¿Y ahora? No es bueno el... ¿Cómo es que se llama, Jorge? Yo lo que sé que suena así, a nivel Jacob ahí, a nivel Ñañonairo. Ah, ahí está. Este me parece que le gusta a Chiqui. Se me fue el nombre de la música. Pero música paraguaya. Suele Le gusta sonar Chiqui, ya le invitaron a Guare. Ahí no es este. No. Ah, es otro. Este es Xococue, que era Ibotú. Xococue. Que era Ibotú. Ah, porque se viene utilizando mucho también ahora en los campos el tema de música paraguaya. de Paraguay, dice. Ah, ahí está. Sí. Es verdad, Gustavito. Y el que le gusta a Chiqui es otro, ¿verdad? Ya le invitaron a Guare, sí. Ese sí. mami pa coñande, ya jabara cañijapero. Ah, ahí está. Sí. Porque vos sabés que se viene utilizando mucho ahora, Gustavito. Me gusta el tema de las cortinas. Antes o en el entretiempo, música paraguaya. ¿De quién originalmente esta música es? ¿De quién originalmente? Sí, o te estoy complicando. O No, ¿quién? el autor de la letra no me viene, pero son varios. Lo que Vocal 2, por ejemplo. Vocal el que 2, esta por música. eso, o sea, Vocal por lo 2, menos decir los grupos que Generación interpretan y que... también. El que está, ahora lo que estamos escuchando es la versión de Marquito de Brix. Ah, esta que se escucha de fondo. Sí. Es de Marquito. Ah, Así muy mismo. bien. Pero Ahí yo le está. felicito porque de hecho se está haciendo una campaña, niño, para promocionar más la música paraguaya. Es verdad, sí. Que no debería ser una obligación, sino que... un Sí, gusto, pero no está, ¿verdad? por este tema de la generación, es más, yo ya Porque me es considero la mejor también música, ya la mejor música del mundo. de los Y 80 a través para de aquí. ello también aprender el dulce idioma guaraní, ¿verdad? Claro, sin duda. Es ahí 2 más 2, ¿verdad? Uno Sí, claro. suma a lo otro y ayuda mucho. Y más ahora con el tema de las redes, las plataformas, sin compañía. Ahora sí ya cambiamos de frente ya. Esto ya no es música paraguaya. Esto es... Esto que ya es... Este creo que es grupo argentino ya, ¿verdad?
Es de Vilma Palma, sí, ya, Vilma Palma. El grupo argentino. Ahí ya cambiamos. De música paraguaya fuimos a Vilma Palma. Un cambio de frente, ya, ¿verdad, Gustavito? Brusco. Brusco. Vilma Palma de Rosarino, ¿de dónde es o no? De Rosarino. Rosarino, sí. En el ojo, niño. En el ojo. ¿Viste? ¿Cómo hasta hacer más cosas de la Argentina antes que la música paraguaya? Vilma Admito que tengo Palma que es conocer un poco vampiro. más lo nuestro. No, y de hecho por la promoción, niño. Claro, eso es por lo que voy, llegue ¿verdad? y compañía. Mientras más consumís, pues vos se te queda en la memoria. Fundada el 20 de septiembre del 90. Como dice Gustavito, de Vilma Palma e Vampiros. ¿El 90? Sí, del 90. Su primer hit salió con la música La Pachanga. La Pachanga, ¿cierto? Por Ese Mario, es su hit principal, ¿verdad? A partir de ahí. por Después Mario tiene Pájaro varios. Gómez y Gerardo Largo Pugliani. Sí. Sí, señor. Muy bien. Excelente, Gustavito, este aporte. Tenemos que generar más. Y el loco musical en el entretiempo de Gustavito. Sí, es que a mí me encanta. Sí. La música hace que le gusta chiquear. Señor invitado, tiene una delicia de guaraní, niño. De a Uruguay, Torupape. De a Uruguay es, por ejemplo, la remera cuando uno carga algo dentro de la remera del... no sé si me explico. Por ejemplo, una fruta vos juntás en tu remera, mango, ¿verdad? Ah, claro. De repente naranja, limón, sí, cosas así, ¿verdad? de Uruguay Reninge, dice, de Urubana Torupape. Ella juntó en Burucuyá en su remera. Hace Torupape, dice, hace con Burucuyá pende aba un bobotupá, o sea que le ponía una flor de Burucuyá al costado de la oreja. Brillante. Sí, Visto sí. que ahí ya me perdí. Algunas cosas conozco, pero cuando ahí ya... Pero es una delicia. Sí. Te dejo, niño, que comente. Totalmente. Hablando de Disculpe, delicia, no le disculpe. quiero comentar aquí, pero ya está disfrutando un alfajor esos caseros. Sí, me imagino quién. Sí, Jorge Luis Casal aquí. Sí. Siempre trajo su alfajorcito aquí. Después vamos a estar compartiendo también con lo que tiene que ver, porque invita esta temperatura. Arrancamos con 15 grados, pero ahora yo creería que ya tenemos que llegar por los 12 por allí, porque se siente. Igual puede que sea menos o más. Vamos a actualizar. No, seguimos en 15. Pues hay vientito aquí en zona de las cabinas es que se siente. Mañana mínima 9, dicho sea de paso. Atractivo partido. Está bueno. Me agrada el desarrollo de partido. Antes, un saludo para Germán, el Tito Cafa. Me dice, a full la venta de mates con esta temperatura. Niño, Saludo para él. El que no se queda atrás es Sebas, que se hizo viral una noticia en las últimas horas que después tenemos que confirmarlo. Ojalá no sea él el periodista involucrado. Saludo para el amigo Sebas, que está también allí en sintonía. Saludo para él. Sí, Gerardo. atención, niño, esto es fresquito. 15:15 el domingo, cambio de horario. 15:15 arrancará Sol Cerro Porteño, Defensores del Chaco. Reitero, 15:15. Epa, eso es nuevo. Sí. Eso es nuevo. 15-15 entonces el partido de Sol Cerro. Exacto. Porque hablamos hoy con Miguel Carrizosa, el presidente de Sol, se estaba gestionando entonces los 9. 15-15 el partido de Sol Cerro. Como diría- Me parece muy buena medida por el tema de la temperatura. Exacto, como diría Gustavito, recién salido del horno, 15:15 Sol de América, Cerro Porteño, y se mantiene 17:30 horas en Carendí, General Caballero ante Luque. Reitero, cambio horario, 15:15 nuevo horario, Sol de América, Cerro Defensores, y 17:30 horas General Caballero Luqueño. Jorge. Muy bien, allí lo último, vamos a ir reiterando permanentemente esto porque me parece que a invitar inclusive al propio hincha de Cerro a que pueda asistir a la cancha de Sol Totalmente. de América también, porque una cosa era a las 20 horas, terminan saliendo a las 10 de la noche con esta temperatura que tenemos ahora, por ejemplo, es cierto, es diferente un viernes, horario laboral digo, pero hace rato que no teníamos, después tenemos que ver un domingo a las 15, ¿sí? Tuvo que ser en horario por lo menos de invierno, ¿verdad? Los últimos partidos Sí, a las cual. 15, porque antes Sí, era señor. un clásico, por lo menos recordaba mi padre siempre los domingos, hablo de los 80, 90, domingos ya tipo 1:30 te preparabas para salir ya para ir a la cancha, un clásico, a las 3 de la tarde. Naranja de por medio, ¿verdad? Pero bueno, un clásico de naranja. La reserva a la 1, a las 13. Reserva a la 1, sí. Inolvidable, Jorge. Campo de juego que tenía más o menos un 30-40% de arena y un poco de pasto algunos estadios. Qué linda época, ¿no? Sí. Recorrí cancha así de Nacional, de Libertad, el viejo El Quelito. Sí. Varios partidos tradicionales. Después el Tallarín. La época después de el ñoqui, después un José asadito. Saturnino Cardoso. Sí, En claro, cancha la de época River, de- sí. esa época, los 90, iba mucho a cancha de River con mi padre, fanático de Guaraní, con Onerico. Saludos a la distancia si está en sintonía también.
mirando un poquito lo que se viene. Qué bueno, lo de 15-15. Entonces, reiteramos, Sol Cerro en el Defensores, nuevo horario, 3:15 de la tarde el domingo. Aquí comenzó mejor Ameliano, arrancó jugando mejor. Es cierto, no terminó convirtiendo, pero esa velocidad de Freddy Vera por derecha, el buen desarrollo ofensivo de Servián, Richard Torales, marcaba un camino y uno decía, en cualquier momento se viene el gol de Ameliano. 1, 2, 3 llegadas, un comienzo con ciertas dudas del equipo de Trinidense. Fueron pasando así los minutos, 10, 15, 20, hasta que se fue apagando Ameliano y de a poco comenzó a crecer el trabajo de Trinidense en el medio campo y a partir de allí también, principalmente sobre el perfil izquierdo, picante, rápido Andrada, aquel que le hizo el gol a Boca, que después fue expulsado, que se habló mucho de la figura de Andrada. Hoy estaba haciendo un buen partido, lo está haciendo, sigue porque sigue en campo. El propio Pereira, que tuvo un cabezazo, una buena proyección también de Mendoza, y a partir de allí, de Sergio Mendoza lateral, comenzó a avisar Trinidense que podía. Y en una buena jugada por derecha con Joel Román, conexión en ataque, 30 minutos de partido. Cristian Martínez, que hoy está jugando allí como, sería que es una especie de segundo punta por detrás de Pereira, acompañando a Andrada. Una buena conexión ofensiva. De ese buen comienzo Ameliano, que avisoraba parecía el primero del partido de los pies de algún jugador de Ameliano, no, fue Trinidense que fue generando situaciones y ya por los 30 minutos de partido emparejó las situaciones en cuanto al desarrollo del juego, pero terminó desequilibrando en el marcador. En el relato de Jorge Casal vamos a repasar el gol de Trinidense. La pelota le va quedando, atención a Sarkis, intenta el contragolpe con Silvio Torales, casi pierde la pelota Torales, le queda Luis Martínez, no hay falta, le robó bien Andrada, va, atención Andrada sobre costado izquierdo, encaró, escapó de la marca de Silvio Torales, pelota al área, Pereira no puede rematar, deja para Marcos Riveros para De la Cruz, perfil para disparo, tampoco se anima, coloca al centro para Román, viene el gol, está, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense, gol de Cristian, gol de Martínez, Cristian Martínez, termina cerrando una gran acción en ataque, comenzó por la izquierda con Andrada, para De la Cruz, el centro al área, que bien bajo Román, allí atropella a Cristian Martínez, empuja con la pierna derecha, pelota al techo, nada que hacer para Rossi, aquí en el Feliciano Cáceres, en el inicio de la fecha 18, Ameliano 0, Trinidense 1, Cristian Martínez para Trinidense. Fútbol a lo grande. Y así, con la anotación de Martínez, esa buena conexión en ataque de Trinidense que decíamos, comenzó mejor Ameliano, pero con el transcurrir de los minutos lo igualó Trinidense, comenzó a meter peligro hacia el arco de Rossi, con ese cabezazo de Pereira, buena proyección de Mendoza, el trabajo de Andrada allí en el frente ofensivo de Trinidense, terminó convirtiendo el primero Trinidense. Es más, hasta quedó la sensación de que en algún momento podía llegar un segundo gol de Trinidense antes que la propia paridad de Ameliano. Si no observé mal, ya prepararía 1 o 2 variantes el equipo de Ameliano. Estaban intensificando allí los trabajos los jugadores de Ameliano. Uno de ellos es Zamudio. Salah Zamudio, uno de ellos. El otro, ¿es Piru Contreras o no? Es Valdés. Valdés, camiseta 7. Allí está. Los dos que ya están intensificando y creo que hay un tercero. Sí, Iván Valdés, uno de ellos. Uno es Iván Valdés y el otro Zamudio. Dos confirmados que sí o sí van a ingresar. Y hay un tercero, que creo que es Alberto Contreras, pero como estaba un poco retirado de nosotros, no observo bien, pero si no me equivoco es Alberto Contreras, pero sí se vendrán variantes. Camiseta 7, Iván Valdés. Camiseta 10, Alejandro Zamudio. Y si no me equivoco es Alberto Contreras, camiseta 40. Los tres que ya están intensificando los trabajos porque ya están sin chalecos y están para ingresar en minutos. Porque ya algunos jugadores, principalmente los suplentes de Trinidense, están volviendo. De a poquito también los de Ameliano y se vendrán 3 variantes
las tres variantes del medio para arriba del lado de Ameliano, porque buscará recuperar el conjunto de Saravia de cara a lo que se viene. Hasta aquí, victoria con el gol de Cristian Martínez, gana Trinidense 1-0 ante Ameliano, y ahora se vendrán las variantes aquí en el Feliciano Cáceres, porque en Luque, aquí está siendo de local hoy Ameliano ante Trinidense, gana de momento la visita en Comilla, porque ambos son visitantes jugando aquí en este escenario, pero está ganando Trinidense 1-0 al conjunto de Ameliano, y se vendrán 3 modificaciones del lado de la B azulada. Muy bien, van retornando de a poco los equipos, señores, aquí al campo de juego en el estadio Feliciano Cáceres. Saludo a todos los grandes amigos que están reportando sintonía allí en la zona de Fernando de la Mora, zona norte. Al querido pastor Javier Mayereyer, a su hijo Nico, que están en pleno trabajo, están escuchando la cobertura a través de Radio Monumental. Este triunfo de momento de Trinidense ante el conjunto de Ameliano, por ahora 1-0. Regresan los equipos, en instantes comienza el segundo tiempo. Tenemos Darío. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tal cual estabas acotando, niño. En realidad es Alberto Contreras, sí. Alberto Contreras, se viene Iván Valdés y Alejandro Zamudio. 3 modificaciones del lado de Ameliano. No lo veo al juvenil Servián, por ejemplo. Sí, Servián es uno de ellos. Trinidense, al parecer, sin variantes. Mirando así rápidamente, no se darán modificaciones. No está Sarkis tampoco, no retornó Sarkis. No y Freddy Vera. Y tampoco Freddy Vera. Freddy Vera, el otro que estuvo ahí a medias nada más. Freddy Vera comenzó bien, después se fue apagando. Allí ya el cuarto árbitro levanta el cartelito. Y sí, Elías Sarkis, uno de los que se retira. Ahora va a marcar el segundo cambio. Es efectivamente Freddy Vera, el otro que se va para que ingrese entonces. Camiseta 40, Alberto Contreras, 10, Alejandro Zamudio y 7, Iván Valdés. 3 variantes en el equipo de Ameliano. El otro que se fue entonces es Freddy Vera, Elías Sarki y Alexis Servián, los 3 que se retiraron en Ameliano. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Señores, todo listo, todo ok. Va a comenzar la etapa complementaria. Vendrá la orden del juez. Vamos a ver, Trinidense pita el árbitro. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Y saca César Benítez para el conjunto de Trinidense. La pelota le va quedando Cristian Martínez, autor del gol. Jugando mitad de terreno para Marcos Riveros. Levanta la pelota con destino a Alan Pereira. La marca en el fondo de Gutiérrez. Le queda Contreras. Tira Quiñones. Atento Quiñones en su primer contacto con la pelota. Quiso sorprender Contreras. Quiñones con el balón. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale un Audi Q2 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Calma, dice allí Sarabia. Es que se apura Martínez con Alberto Contreras y queda mucho todavía en esta etapa complementaria. Saca Gutiérrez desde el fondo. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37 al 8. Ferro parece a 42 años construyendo contigo. Para el descanso de Mamacuevo, Somer Caprice, Paraná, cuota 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Va Marcos Martínez cargando sobre el costado izquierdo para el equipo de Ameliano. Levanta la pelota, se muestra Alberto Contreras. Juega por bajo con Iván Valdés. Valdés con Martínez. Ataca, se equivoca Martínez. Le termina regalando. Ipa perdió la pelota. Cañete falta. Cabellera del área. Infracción increíble. Lo de Cañete. Perdió la pelota. Se disculpa allí con Contreras. Tiro libre peligroso para Ameliano. En Farmacia Catedral, edición especial de descuentos reales. Hasta hoy, 17 de mayo, 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas y trabajo. Puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Le va a pegar Alberto Contreras. Va por arriba Ameliano. Tu 0 kilómetro en banco. Plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Pita y marca el juez Contreras sobre costado izquierdo. Arco de la zona norte. Centro. Despega la defensa. Patiño el rebote. Define mal con la zurda. Pide córner. ¿Qué dice el árbitro? Reclaman córner y al parecer era tiro de esquina. Son 4, 5, 6 futbolistas de Ameliano rodeándolo al árbitro del partido. El juez se desentiende. Lo mira a su asistente Nancy Fernández. Tampoco levantó el banderín. Es tiro de portería para Trinidense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Repasando que mañana 15 horas, Defensores del Chaco, Olimpia, Guaraní, pitará Derlis López y el bar Derlis Benítez.
Saca desde el fondo Wilson Quiñones para el equipo veterinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Despeja Quiñones, la pelota viene arriba, busca Cañete, golpea de cabeza a mitad de terreno. Va Alan Pereira, pierde ante la marca de Gutiérrez, recaptura y juega por bajo. Atención, Beto de la Cruz. La pelota de Cristian Martínez, que bien encaró, coloca centro a Lara, puede estar al segundo. No pudo Andrada, saca Silvio Torales. La pelota viene arriba con destino de Richard Torales, se mete por la derecha. Va Meliano tratando de empatar el partido. La marca de César Benítez, deja para Riveros otra vez con Benítez en el fondo de Veterinidense. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegido. Patiño tiene la pelota, retrocede todo con el arquero. Hablamos del uruguayo Rossi. Rossi controla, le pide a Gutiérrez que se adelante. Rossi tiene la pelota, saca desde el fondo al golero de Meliano. Ante corta energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, Vestido Caballeros desde 1981. Falta en ataque de Zamudio. Le termina empujando Andrada, es lo que pita Juan Gabriel Benítez. Tiro libre en su campo, tiro libre para Veterinidense. Próxima fecha para ambos equipos el martes 21 de mayo, 5:30 de la tarde. Emiliano visitará el 2 de mayo por su parte Veterinidense. El jueves 23, 19:30 horas, local ante General Caballero. Muy bien, señores, a las 20 en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico Nacional 2 de mayo. Pita Derdis Benítez en el bar, Carlos por Benítez. Carga Supra Titipata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Andrada se muestra. Brian Andrada va con todo. Veterinidense. Andrada se equivoca. Le regala a Luis Martínez. Martínez juega por el medio con Silvio Torales. Pase de primera, costado izquierdo de Martínez. Martínez con la pelota encaró y dejó atrás la marca de Román. Controla sobre costado izquierdo. Ahora Valdés, que ingresó en esta segunda etapa. Va Meliano por el empate. Cae de momento 1-0. Martínez levanta la pelota. Atención, pica Valdés. Se le fue la pelota. Saque de manos. No pudo. En realidad fue Richard Torales. Saque lateral en su terreno para Veterinidense. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro. Llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambio todo. ¿Cuánto va Darío, Alejandro? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Ruby Locker, la base donde te indica Jorge Luis. A Meliano 0, Veterinidense 1. Hizo seguro, Chaco. Está ganando el equipo de Veterinidense, que con esta victoria de momento abandona el fondo de la tabla a la espera del partido de Nacional, Gerardo. Sí, señor, de momento abandona el fondo, el sótano de la tabla. Tiene 14 el equipo del Triqui, a la espera de lo que haga Nacional, que tiene 13 y está último, y esta noche enfrentará al 2 de mayo. Muy bien, le pega a Riveros, tiro libre para Veterinidense. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemía, acceso surcas y perpetuo socorro. Qué mal salió Rossi, El centro de Riveros a las manos de Rossi, que se le termina cayendo la pelota, quedó tendido un futbolista veterinidense. Juega rápido Rossi, no hay falta. La pelota de Andrada, jugando la pelota para Cristian Martínez, va el autor del gol. Se muestra sobre costado izquierdo, eludió la marca, Alberto Contreras. Juega por abajo para Andrada, otra vez para Cristian Martínez, pelota a profundidad. Se mete Alan Pereira, al mano a mano con Gutiérrez, gana el venezolano. Se apoya con Rossi, despeja el golero de Meliano. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo, participaste en la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana en el Defensores del Chaco a las 15, a las 3 de la tarde, Olimpia Guaraní, Pita Derdis López. En el bar Derdis Benítez, 17:30 en cancha de River, Taguarí Libertad. Arbitraje de Giancarlo Julia 2 en el bar Díaz de Vivar. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas de asaditos, de muslo y más. Pechugón a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Saca desde el fondo el zaguero Cañete Veterinidense. La pelota de Juan Patiño. Patiño mitad de terreno para Silvio Torales. Apertura por la derecha. Allí va cargando Julio González para Meliano, que quiere el empate. Se muestra Silvio Torales con Valdés. Iván Valdés con la pelota. Pica Zamudio por la derecha. Bien marcado.
Eso lo obliga a Torales a retroceder con Luis Martínez. Martínez se equivoca. Le regala a Román. Recupera Martínez para Meliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Cepallala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Valdés gana fondo de cancha. Se arroja al suelo Cañete. Significa que habrá tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Sarabia. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Dentro de Contreras despeja la defensa. Ojo que le queda a Román para el contragolpe. Pica Andrada solo por la izquierda. Ojo que es rapidísimo. Román tiene el control de la pelota. Me parece que perdió tiempo. Insiste Román. Levanta la pelota para Mendoza. Mendoza cabecera del área. Juega por Baco. Va a rematar. Atención Martínez. Vino segundo. Tira afuera. Afuera el disparo de Cristian Martínez. Perdió segundos Román. Desaprovecha el contragolpe. Trinidense, niño. Era buena la contra, pero como bien decías, unos segundos salía donde se demoró Hugo. Terminó cruzando después de derecha a izquierda Román con la conexión con Mendoza, que también ya tenía un poco más atrás a Martínez, porque en principio eran 2 contra 1. No armó del todo bien la contra trinidense, principalmente Román. Después de desperdición del tiro Cristian Martínez, su tiro se fue elevando. Intenta, busca, quiere a Meliano la paridad y esto genera espacios en el fondo del conjunto ameliano para la rapidez y la contra que pueda generar Trinidense. Se pone interesante este segundo tiempo. Está ganando Trinidense 1-0. La Ferrencia cerca, Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en la Ferre. Decir bienestar y certeza exigir. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Martínez tiene la pelota descargando para Contreras, costado izquierdo, avanza Meliano, se equivoca, le termina regalando la pelota al Beto de la Cruz. Tiene el esférico de la Cruz, se complicó, le cedió el balón a Contreras. Falta, me parece que era más falta de la Cruz que Contreras. ¿Qué cobra? Le dice Contreras al árbitro del partido. Le reclama el volante al árbitro del partido. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, proca todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Saca desde el fondo el arquero Wilson Quiñones, no se apura. Va a reponer desde el fondo el experimentado Quiñones, golero de Trinidense. Para instalar tu industria de depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Falta, infracción de Martínez que lo venía empujando y va a aparecer la tarjeta. ¿Otra tarjeta o no? Amagó con sacar la tarjeta al árbitro del partido. Martínez se disculpa allí con Román. Tiro libre en ataque, tiro libre para Trinidense. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 10 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que más donde estés, indica, corre. Ameliano 0, Trinidense 1. Hizo seguro, Chaco. Le va a pegar Riveros, va por el segundo Trinidense. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Riveros hacia el centro, pelota arriba, saca Torales, el disparo al arco, con el rebote le pegó Andrada, lejos afuera. Es tiro de portería, lo hace Rossi para Meliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos, sin perjuicio, repararse y protege tu casa con Zika, queda bien. Silvio Torres tiene la pelota, se viene Meliano. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Mucho toque, pero hasta aquí por lo menos no genera una diferente, Emiliano. A ver, en esta... Va Martínez, gol en camino de Valdés, tiene el empate, vino. Saca de cabeza como puede César Benítez. Insiste, Iván Valdés tiene el control de la pelota, gran pase de Martínez. Desaprovecha Iván Valdés, va Valdés sobre costado, izquierdo, levanta, centro. Anticipa de vuelta César Benítez. Valdés es distinto en Ameliano. Intenta el contragolpe ahora Pereira, pierde ante Patiño. Patiño. ¿Qué está pasando con Patiño? En esta
hasta en el juego aéreo terminó pifiando. Se recuperó después porque no estaba tan cerca allí Pereira, pero está teniendo un par de errores importantes. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. Un jugador con experiencia como lo es Patiño. Cerca de los 12, segunda etapa, gana Trinidad 1-0. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. Rivero hacia el control de la pelota, mitad de terreno, jugando para el Beto de la Cruz. Levanta para Andrada, que es rapidísimo, aunque en esta termina ganando la carrera Julio González. Pide disculpas levantando el brazo Andrada, no entendiendo el pelotazo o la intención del volante de Trinidense. Hablamos de la Cruz, saca Rossi para Ameliano. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillos de geogramos de cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todoterreno, venía a Nerimar y en Baño, porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá, todoterreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Vendrán dos cambios en Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Alan Pereira es uno de los que se va. Va a ayudar Gerardo allí con las variantes. Camiseta 9 para Chiquito Jiménez. Nos va a confirmar quién es el 27 que acaba de ingresar igualmente en la formación de Trinidense. Dos variantes. Marcos Machuca. Machuca, correcto, ahí está. Bueno, no apareció nuestro flyer, no sé qué pasó. Machuca no aparece por lo menos en el que tengo aquí. Ingresó entonces 27 Machuca y 9 Chiquito Jiménez, dos variantes del lado de Trinidense. Uno de los que se fue, Alan Pereira. Y el otro que se retiró, ya confirmamos en instantes, es Martínez, Cristian, el autor del gol en el conjunto de Trinidense. Saca Patiño para Meliano. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Basilio Torales sobre la zona derecha. Torales jugando para Alejandro Zamudio. Dejó atrás la marca de Machuca. Se mete Zamudio. Alberto Contera termina disparando. Bloquea. Viene la marca de la Cruz. Tiro de esquina por derecha para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 27 entonces Marcos Machuca, el que ingresó, camiseta 27 Marcos Machuca. Y el otro es Chiquito Jiménez, ya un viejo conocido de nuestro, camiseta 9. A ver cómo anda Oscar Jiménez. Tiro de esquina, Alberto Contreras sobre la derecha, centro. Saca el arquero, insiste, atención. Alberto Contreras, otro centro, pelota arriba, despeja Flores de cabeza. De vuelta Contreras y el rebote, aunque retrocede, todo con Martínez. Con Rumbo CSA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Reiteramos el domingo entonces, 15-15 en el Defensores del Chaco. Sol de América, Cerro Porteño y 17:30 General Caballero Luqueño. Gerardo. Es así, es el cambio entonces, 15-15, como vos decías, Casal. Defensores del Chaco, Sudamérica, Cerro y 5:30 de la tarde en Cabrendí, General Caballero Luqueño. Muy bien, señores. Habrá pelota para el equipo de Trinidense con Quiñones. Gana Trinidense 1-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. En el ahorrazo encontrás todo lo que jugás a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y en Capitán Thompson. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robin Loca, la base que donde que agorra. Ameliano 0, Trinidense 1. Y su seguro, Chaco. A las 20 en el Arsenio Rico Nacional 2 de mayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Venga, descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Buen pase, atención de Luis Martínez para Alberto Contreras. Pica solo por la izquierda, coloca centro. Bloquea bien Cañete, la pelota al fondo. Tiro de esquina por izquierda para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá otro cambio en instantes en Trinidense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Se perfila Leonardo Villagra en el equipo de Ameliano. Ya en instantes estamos con el cambio del conjunto. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Villagra, Leonardo Villagra, camiseta 33, se fue Richard Torales.
Y ahora se viene el cambio en Trinidense. Tomás Rayer. Sí, Tomás Rayer. Este es de los goles importantes, como le llaman allí en Trinidense. Camiseta 29. Entró el chiquitito, rápido, Tomás Rayer. En la formación de Trinidense. ¿Me vas a confirmar, Gerardo? Se fue Andrada. Andrada, el otro chiquitito. Cambio de Rayer por Andrada, entonces la variante. Muy bien, vino el córner de Ameliano. No pasó nada. Salida para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se vete a la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Falta de Gutiérrez sobre el chiquito Jiménez, que le reclama una tarjeta al árbitro del partido. Tiro libre en ataque, tiro libre sobre la punta derecha para el equipo de Trinidense. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde y para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por Tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pasatillas a lo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Coloca la pelota Marcos Riveros. Atención, va por el segundo Trinidense. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tienes mayor duración y mejor arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta, un golazo. Atención con el tiro libre de Riveros. Saca de cabeza desde el fondo. Recién ingresaba Leonardo Villagra. La pelota en el rebote le queda a Gutiérrez. Saca con la zurda. El balón en poder del Beto de la Cruz. Despeja el volante de Trinidense. Pelota bien arriba. Corre Cañete por la derecha. Baja para Román. Román para Chiquito Jiménez, que bien de cabeza. Le queda a Chiquito Jiménez. No pudo rematar con la zurda. Insiste. Chiquito Jiménez, le queda de la Cruz. Pide la pelota a Rayer por la izquierda. El balón para Mendoza. Se mete Mendoza, no va a alcanzar. Llega primero Julio González. Saca al zaguero de Ameliano. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Está ganando Trinidense 1-0. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty Ter. En el Sol Seguro solicitado por esa seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. De la Cruz tiene la pelota, falta clara, el empujón, perdón, de Alberto Contreras sobre De la Cruz. Le sigue reclamando tarjeta. Sí, y va ganando a poquito espacio nuevamente el Trinidense con las variantes, con los cambios, como parecía que mejoraba un poco Ameliano, pero no, a esta altura del partido, casi en 19 del segundo tiempo, va ganando espacio nuevamente a Trinidense, a ver si aprovecha esta acción de pelota quita para que marque el segundo. Busca el segundo de tiro libre Trinidense. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Marcos Riveros y el disparo. El arquero Rossi se queda con la pelota, juega rápido con Alberto Contreras. Sin Lice no hay partido, la clásica de 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Gutiérrez jugando por abajo, se viene. Atención, Zamudio sobre la zona derecha, no lo tiene nadie cerca. Retrocede todo con Luis Martínez. Martínez en campo enemigo, tocando para Martínez. Va con todo el equipo de Ameliano. Martínez pica por la izquierda, juega por abajo para Valdés. Iván Valdés deja, atención, pase sobre costado izquierdo con Contreras. Pegó en pleno rostro de Flores, queda tendido. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Flores en el piso y con este clima, me imagino. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Ameliano. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control of You Are. Y sigue sentido Flores. Sí, a la altura del rostro allí un fuerte golpe recibió, inclusive son llamados allí los camilleros. A ver si se va a retirar o no el jugador de Trinidense. Ya se va recuperando a poquito, pero fue fuerte el impacto en el rostro, más o menos en la altura de la cara y parte también me parece del cuello, más o menos en esa zona. El golpe del jugador de Trinidense que ya se va recuperando después de recibir ese balonazo. Está ganando Trinidense 1-0. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más donde te indica gol. Ameliano 0, Trinidense 1. Y su seguro, Chaco. Tiro de esquina de Alberto Contreras. Atención, señores, arco de la tribuna norte. Va por el empate el cuadro de Ameliano. Le pega Alberto Contreras con la zurda, la orden del juez. Pelota bien arriba, el testazo. Salva la defensa por intermedio de Cañete. El remate afuera. Le pegó en el rebote mal.
Zamudio, lejos afuera, tiro de portería para Trinidense. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Luego de este partido con Diego Iván, con Francisco, todos los compañeros en el Arsenio Rico, Nacional frente a los de Mayo. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero Quiñones, en realidad un pase corto allí con De la Cruz, que levanta el balón sobre costado izquierdo para Rayer. Baja de cabeza, Oscar Jiménez protege la pelota ante la presencia de Julio González. Balón por el medio para Marcos Riveros. Riveros juega por bajo, atención. Va Machuca, se mete por el medio en diagonal. Marcos Machuca, le saca Valdés. Va recuperando Rayer, va a insistir Machuca para Trinidense. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Marco. Ferropar desea 42 años construyendo contigo. Se equivoca Martínez, lejos el centro, no le sale una hasta aquí a Meliano Niño. No le salen las cosas, ingresaron allí en este segundo tiempo Alejandro Zamudio, Alberto El Piro Contreras, Valdés. Todo su ofensivo de muy buenas condiciones, pero hasta aquí no le están saliendo las cosas a San Emiliano. Hasta estos jugadores que iniciaron en el segundo tiempo, ahora proyectándose, ganando bien Martínez, pero después el centro le salió cualquier cosa al lateral de Emiliano. Saque de meta que favorece al equipo de Trinidense. Una mamá Hugo merece premios Hugo por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Va De la Cruz, falta. Se fabricó el espacio, le comete falta a Julio González y por reclamar Luis Martínez se gana la tarjeta amarilla en Ameliano. Tiro libre en ataque para el equipo de Trinidense. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancom. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancom crece desde la raíz. Vendrá el tiro libre de Riveros. Costado izquierdo, campo rival para Trinidense. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Pita y marca el juez. Atención sobre la zona izquierda. Le va a pegar Marcos Riveros. Tiro libre en ataque para Trinidense. Centro. Rossi despeja con los puños. La pelota en el rebote le favorece a Román. Apunta Joel Román. Levanta otro centro. La pelota para Chiquito Jiménez. Despeja Patiño. Le queda Mendoza. Rebote. Ojo que puede estar el segundo. Va Mendoza. Centro al área. Flores. Afuera de cabeza. Llegó Flores, el testazo afuera, tiro de portería para Meliano. Carga Supra Ditipata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Martínez y la salida rápida jugando para Silvio Torres. Levanta la cabeza, pone el esférico por la derecha. Allí corre, pica Julio González, aplica el freno, no lo tiene a nadie. Obligado a retroceder, lo hace con Patiño. Toca en su campo Meliano. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, le vas a un termito regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rugby Loca. Nada más donde te indica corre. A Meliano 0, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. En la intermedia ganó el puntero. Recoleta superó 4-2 a Colegiales. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí. Acceso Sur casi perpetuo Socorro Ñembe. Va Chiquito Jiménez para Rayer. Atención Machuca. Segundo vino. Está. Gol. Trinidense, gol de Marcos, gol de Machuca, Marcos Machuca, y la gratitud al cielo en la celebración. Se metió bien Román por la derecha, el pase al área, Machuca, señores, saca el disparo a media altura, nada que hacer Rossi, lo fusiló Machuca, que ingresó en este segundo tiempo, amplía, aumenta Trinidense, señores, en el inicio de la fecha 18 de la apertura aquí en el Feliciano Cáceres. Ameliano 0, Trinidense 2, Marcos Machuca para Trinidense. Monumental.
Vamos, vamos, dice Machuca allí. Decíamos, hizo los cambios Ameliano. Ingresaron jugadores ofensivamente importantes como el Piro Contreras, lo de Zamudio, el propio Valdés, pero igual no crecía, no generaba situaciones de cara al arco de Trinidense. Nuevamente comenzó de a poquito a ganar espacio, a ganar metros Trinidense, ya estaba avisando, y aquí un espacio importante en la zona defensiva de Ameliano, una buena conexión, y uno que ingresó también para la segunda parte, pero del lado de Trinidense. Marcos Machuca aprovecha bien esta chance para patear fuerte, venciendo a Rossi, es el segundo Trinidense, el primero lo hizo Martínez, ahora Machuca. Está ganando Trinidense 2-0 ante Ameliano. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Pelota de Patiño para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En instantes, Vareiro al campo de juego en Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. A la cancha Sergio Vareiro, camiseta 9, se va Martinich. Vareiro a la cancha, el delantero. Allí está otro cambio en el equipo de Ameliano que busca reaccionar. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota le va quedando en su terreno a Patiño, jugando rápidamente con Gutiérrez. Vamos, dice Patiño. Gutiérrez levanta la pelota arriba. Corre Vareiro, golpea de cabeza la pelota a las manos del arquero Quiñones. Pechugón, precios sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Pechugón, a todos les gusta. En Kuala lleva tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. Saca desde el fondo Quiñones, arquero de Trinidense. Gana el equipo de Rúa 2-0. La Ferrer se acerca a Boca, Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y el Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Se mete Vareiro para Valdés. Valdés controla la pelota, va Ameliano, no se rinde. Ahora va por el descuento. Está cayendo 2-0. Gutiérrez y el control de la pelota para Iván Valdés. Valdés metió la diagonal. Juega con Alberto Contreras al piso. Falta, fuerte entrada. Fuerte, dura la entrada de Cañete sobre Contreras. Pide tarjeta. El futbolista de Ameliano, tiro libre, cerca del área para Ameliano. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la forma en Energy PY. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Le va a pegar el propio Contreras. Busca el descuento Ameliano. Para instalar tu industria de depósito, Público, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Atención, señores, con este tiro libre son 2, 4, 5, 6. Más el futbolista de Ameliano, hablamos de Villagra, 7 la muralla. Le va a pegar Patiño, vendrá la orden del juez, se dilata el tiro libre para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Carabacete, donde te indica corre. Ameliano 0, Trinidense 2. Y su seguro, Chaco. Le quiere dar con la zurda, Contreras con la derecha, Patiño. Mejor perfilado, está Contreras, tira a la barrera, el rebote, otra vez el disparo, pega en la pierna zurda de Cañete, insiste Patiño, perdió el balón, saca desde el fondo Román para Trinidense. Si sos socio de Comercio y puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos, en gastos administrativos, Comercio y por tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Se complicó Marcos Riveros, el disparo de Valdés, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Contreras. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH y laminados y más. Seguinos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Centro, pelota arriba, Patiño de cabeza, pega la pelota en Rayer. El rebote le va quedando. Atención sobre la derecha, Zamudio y otro centro. Quiñones, atento el arquero de Trinidense. Promoción adhesivos, descuentos del 35%
de juegos de baños, griperías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Muy bien, mañana, señores, a las 15 en el Defensores del Chaco, Olimpia, Guaraní, 17:30, Tacuarí, Libertad en cancha de River. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza o Pizza. Probaste, te gusta. Carga Meliano el centro de Zamudio. Marcos Riveros colabora en defensa. Tiro de esquina que corresponde a Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre costado izquierdo le va a pegar Alberto Contreras. En Concasa empezó tu historia con paso fuerte y duradera, que ha ladrillo teja, grama de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tu mamá es todoterreno, venía a Neymar y en mayo por cada compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá, todoterreno en Neymar, lo que la fábrica no te dio. La orden del juez va Alberto Contreras, pelota arriba, saca la defensa. El rebote le queda a Rayer para el contragolpe. Va recapturando Luis Martínez. Presiona con todo Meliano, no se rinde, busca el descuento. Resbaló Zamudio, Rayer para el contragolpe. Atento para la marca Martínez. Se viene Silvio Torales para Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Me empujaron, dice Vareiro allí al árbitro del partido. Venía reclamando un supuesto empujón de Cañete. No pasa nada para el árbitro Quiñones. El arquero gatrinense se queda con el balón. Unizal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, Unizal. Desde los Pinos de Álamos en Mendoza, que Acopa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye Frutos de los Andes. Reiteramos el domingo, señores, a las 15:15 en el Estadio Defensores del Chaco, Sol de América, Cerro Porteño. Y 17:30 el juego de General Caballero ante Luqueño. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, se mete Cañete. ¿Qué pasa con el árbitro del partido? Frena abruptamente en la marcha del fútbol. ¿Habrá alguna revisión o no? No, al final no. Va a sacar Cañete para Trinense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados. Redes sociales @ el Ahorrazo Super Mayorista. Entérate los aliados. Sacando Valdés para el equipo de Ameliano. Se viene de contra con Zamudio. Pide Villagra. No se entrega Ameliano. Cae 2-0. Va Valdés para Villagra. Alcanza, no. Oportuna una intervención en el fondo de César Benítez. Le queda Rayer. Va a contragolpear Trinense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de puntos Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Villagra y el centro equivocado. No va a llegar Vareiro. Tampoco Valdés. La pelota por línea de fondo. Estilo de portería para Trinense. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Encarnaciones confirmó equipo para enfrentar al 12 de junio con Aquino en portería, Rolando González, Argüello, Vareiro, Oviedo, Machado, Martínez, Espinosa, Cristaldo, Justo González y Ronald Acuña. Muy bien, 19:30 el partido allí en el sur del país entre Encarnación Fútbol Club y el 12 de junio. Ganando Encarnación se pone a 3 de Recoleta, Gerardo. Exactamente, de ganar el equipo Encarnación va a sumar 16 y estará a 3 de Recoleta 19. Muy bien, aquí en el Feliciano Cáceres. Es pelota para el equipo de Ameliano que va con Contreras. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo. Gana más este donde te indica con Ameliano 0, Trinense 2. Hizo seguro Chaco. Vareiro intenta de cabeza dentro del área, saca Cañete, la pelota de Román, termina despejando, banderín arriba, levantó el banderín Nancy Fernández, todo anulado, posición adelantada de Vareiro, tiro libre en su campo, tiro libre para Trinense. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Los superpilotos Ale Galante y Petro Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Hablando de la intermedia, mañana continúa la fecha 7 con 2 partidos, ambos a las 10 de la mañana. Fernando de la Mora frente a Guaireña, 3 de febrero en el este ante Temetari. Así jugará Nacional ante el 2 de mayo con Anthony Silva en el arco, Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Claudio Núñez y Daniel Rivas, Gustavo Caballero, Leandro Mesa, Juan Fernando Alfaro, Alan Gómez, Diego Duarte y Tiago Caballero. Va Román, puede estar el tercero, le queda de la Cruz. La marca oportuna de Silvio Torales, el esférico en el rebote para Valdés. Se viene el equipo de Meliano. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600.
Seguros, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta, un golazo. Hasta aquí no le sale una a Ameliano en campo rival. Intento Alberto Contreras, pierde la pelota, vuelve a recuperar en el rebote. Dejando para Silvio Torales, va Torales, toca para Bariro, pivotea a la pelota otra vez en el rebote. No, se equivoca. Hasta allí llega, hasta 3/4 de campo. Llega ahí el conjunto de Ameliano, le cuesta la finalización al cuadro de Sarabia, niño. Sí, como que se le acaban las ideas, o no puede generar una situación de riesgo hacia el arco de Ameliano. Ese pase final a la hora de la finalización, allí se termina diluyendo cualquier acción de juego que genera Ameliano en ataque. No le están saliendo bien las cosas en este partido al equipo de Ameliano. Gana Trinivence 2-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sube ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Riveros bajando la pelota de cabeza para Tomás Rayer. Va Rayer. Retrocede Marcos Riveros con Mendoza de vuelta con Rayer. Pica por la izquierda, frena con el pecho. La marca de Patiño. Otra vez Mendoza. Va de contra con Chiquito Jiménez. Golpea de cabeza. Se mete Román por la derecha. Busca el tercero. Trinivence. En Supermercados Sector Precios Imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Mil empeños, venta rojo, joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Recupera, aunque vuelve a perder la pelota Luis Martínez, el volante del equipo de Ameliano. El balón le va quedando en mitad del terreno. Patio enemigo. Marcos Riveros. Apertura sobre la banda derecha. Corre. Metiéndose Cañete. El lateral del cuadro de Trinivence. Le termina regalando Juan Patiño. Patiño y la salida rápida de Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegido. Vendrán dos cambios en instantes en el equipo de Trinivence. Ya mismo aclaras hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Marcos Riveros, uno de los que se retira, ingresa camiseta 6, Jorge Jara en el equipo de Trinidence. Y el otro que ingresa es Boneto, Julián Boneto, camiseta 11 a la cancha, 6 Jara y 11 Boneto. Ya confirmamos el otro que se retiró en instantes en el equipo de Trinivence que gana 2-0. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia. Llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Se fue Román el otro, Joel Román. La pelota le va quedando a Oscar Jiménez. El balón en el rebote para Gutiérrez. Casi le termina regalando recién ingresado Boneto. Pelota de Rossi. Despeja el arquero de Ameliano. Sin likes no hay partido. La clásica de 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin likes no hay partido. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1. Lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Rayer con la pelota jugando para el recién ingresado Jorge cara a cara por el medio, tocando por la izquierda para Machuca que hizo el segundo. Recordando que Martínez hizo el primero en el acto inicial. Gana Trinivence 2-0. Se viene por ahora con todo. Zamudio falta de Rayer sobre Zamudio en mitad de terreno. Tiro libre para Ameliano. Esta es una advertencia. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control Love You Are. La pelota le va quedando a Patiño. Lanza el balón sobre la banda derecha. Allí Zamudio y el mano a mano con Rayer. Gana Zamudio por el medio, cerca del área ahora con Alberto Contreras, que no ingresó bien. Perdió muchas pelotas Contreras. El balón en el rebote le queda a Luis Martínez. No se rinde Ameliano que quiere el descuento. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Robilo que la base de toque de Silvia Gol. Ameliano 0, Trinivence 2. Y su seguro, Chaco. Con Diego, Iván, Francisco, López, todos los compañeros. Desde el Arsenio Nicolás 20, Nacional 2 de mayo. El Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Saca Wilson Quiñones. La pelota viene arriba con destino de Oscar Jiménez. Marca y quita de cabeza Patiño. El rebote para Cañete. Le termina regalando Alberto Contreras. Pone el balón cerca del área para Villagra. Villagra para Zamudio. No pudo, en realidad fue Barino. Insiste. Atención Villagra dentro del área. Atento Quiñones. Controla seguro el arquero de Trinidence. Yogur con cereales La Pratera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pratera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención
atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. Reiterando, señores, mañana en el Defensores del Chaco a las 15, Olimpia Guaraní, cancha de River, 17:30, Tacuarí, Libertad. Este domingo 1.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso sale un Audi Q2 y mucho más. Con Cenetel, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Faro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37-8. Faro parece a 42 años construyendo contigo. Valdés por el medio, va Valdés en campo de Trini, vence la pelota sobre la banda derecha, corre, atención, Julio González, balón para Luis Martínez, Martínez tiene la pelota, avanza con todo Meliano, filtra el pase cerca del área, Contreras no va a alcanzar. ¿Cómo le cuesta a Meliano, niño? Sí, otra pelota donde buscó filtrar allí, pero no encontró con quién conectar. Hay muchas equivocaciones del lado de Emiliano y también mérito de Triniense, que se para bien, atento, casi una doble línea de 4 allí defendiéndose. Sus 11 jugadores están en su campo triniense. Ya mira la hora Arrúa, sabe que se va acabando de a poquito y no encuentra resquicio para poder meterse allí un huequito para llegar al descuento, Emiliano. 42 de la etapa complementaria, gana Trini, vence 2-0. 12 de junio va con Osvaldo Cabral en portería, Víctor González, Marcos Ojeda, Luis Rolón y Jeremy Flor, Gustavo Núñez, Freddy Coronel, Claudio Garay, Freddy Ayala, Kevin Arrúa y Ricardo Solís. Muy bien, 19:30 en el sur del país, en la continuidad de la jornada 7. Hablamos de Encarnación, 12 de junio de la intermedia. Recoleta ya ganó el puntero 4-2 a Colegiales. Se viene Patiño para Meliano. Para el descanso de Mamacos de Somer Caprice de Paraná, cota 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Farmacia Catedral, edición especial de descuentos reales hasta hoy, 17 de mayo, 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Va Valdés, coloca centro, la pelota sobre la zona derecha para Zamudio. Balón al área. Atento, Quiñones. Quiñones controla seguro el experimentado arquero de Trinidense. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Levanta la pelota el arquero Quiñones, corre Rayer, baja de cabeza Gutiérrez, quedó sentido. En mitad de campo Jara, aunque va recuperando de la Cruz. Ataca Trinidense que quiere marcar el tercero, la pelota al área, cierra bien Patiño, despeja el zaguero de Meliano. Ante corta energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El Lumo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Tarjeta amarilla para Machuca por interrumpir el contragolpe de Ameliano, amonestado el autor del segundo en Trinidense. Carga Supra Pata mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va Gutiérrez jugando para Villagra. Villagra pone el balón cerca del área, costado izquierdo para Valdés. Valdés apunta, va a rematar, no tiene ángulo. Levanta al centro la pelota a las manos de Quiñones. Como todos los centros del segundo tiempo de Ameliano. Todos a las manos de Quiñones. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito más info al 218-4000. Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Sacando la pelota el arquero Wilson Quiñones. Corre Rayer sobre el sector izquierdo. Lo persigue González, gana por arriba. Le queda Patiño. Patiño pierde ante Rayer. Bien por Rayer que termina ganando un lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va el partido, señores. Gana Trinidense 2-0. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pacarito Premier y Suave, hierba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Cotegro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado de cemento Allemí, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñambe. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Robilo, ganando donde te indica gol. Ameliano 0, Trinidense 2. Y su seguro, Chaco. 3 más, hasta los 48 se juega este partido. Ven y divertirte en Casinos Lot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para mamá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Participás de la promo 3.000 millones. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca la pelota. Atención. Se va metiendo Cañete. Se le va al esférico que dice el asistente. Banderina arriba. Todo anulado. Tiro libre para Meliano. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más.
pechugona a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario y sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. Le queda poco al partido, sabe eso Valdés, apura, acelera, levanta, centro para Zamudio. La marca en el fondo de César Benítez, coloca el balón sobre el costado izquierdo para Tomás Rayer. Rayer perseguido por Silvio Torales, el balón le va quedando en mitad de terreno. Se viene desde el fondo Machuca, la pelota de Chiquito Jiménez toca con Cañete, se viene Trinivens para el tercero. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero, sigue Cierro, sabe bien que tenemos. Cero en camino, atención, Mino está afuera. Rayer solo de cabeza, gran centro. Desde la derecha de Boneto, Rayer solo, afuera de cabeza, niño. Y fue buena la conexión porque comenzó por derecha con Benítez, Boneto, el propio Chiquito. Ayer 1-2 el centro después de Boneto. El caso del Chiquito Rayer en medio de los centrales de Ameliano. Algo que le cuesta bastante a Ameliano generar situaciones. En 1-2 toques, aquí Trinidense estuvo cerca del tercer tanto. Se está yendo el partido, gana Trinidense 2-0. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero, sigue Cierro, sabes bien que tenemos en la Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Zamudio el disparo, afuera fue de Bariro, todo anulado, banderina arriba, estaba en posición adelantada Bariro. Señores, se va el partido, tiro libre que corresponde a Trinidense. 2 de mayo van con Carlos Servín en la portería, Miguel Barreto, René Rodríguez, Roberto Ramírez y Elías Alfonso, César Castro, Jesús Llano, Marcos Caballero, Juan Feliu, Ronald Cornet y Claudio Escobar. Se va el juego, le quedan 45 segundos al partido aquí en cancha del Sportivo Luqueño, donde va ganando Trinidense 2-0 Ameliano. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Pelota arriba, busca Sergio Barreiro, mitad de terreno, le está quedando a Zamudio, saca como puede Jara jugando para Boneto, se equivoca Boneto, responde desde el fondo Silvio Torales, la pelota de Valdés, encaró, escapó de Chiquito Jiménez, falta de Valdés sobre Jiménez, sentido el 9 de Trinidense, tiro libre para Trinidense, amarilla para Valdés. Amonestado Iván Valdés, tiro libre para Trinidense. Para instalar tu industria de depósito, Babico Organización Centro Industrial de Billetes 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Se va recuperando, señores. Oscar Chiquito Jiménez gana Trinidense 2-0. La promoción más esperada de Comes y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Ayudado por Patiño, Patiño le reclama algo al banco de Trinidense. Me parece como tipo una especie de acelerar la tensión para Chiquito Jiménez, que quedó bastante golpeado. Ingresa a la sanidad de Trinidense para asistirlo a Jiménez. Fútbol paralizado aquí en cancha de Luque. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook, en Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse y proteger. Tu casa con Sica queda bien. En cancha del Sportivo Luqueño, en el inicio de esta fecha 18, gana Trinidense 2-0. Muy sentido realmente Oscar Chiquito Jiménez. Preocupados acerca Beto de la Cruz. Indaga también la situación Axel Cañete. Le van a retirar a Oscar Chiquito Jiménez. Cantabria S.A. expertos servicios cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Luminotin te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Y va a terminar con 10, me parece, Trinidense, porque ya no tiene variante y está muy sentido, bastante golpeado. Oscar Jiménez, 49 tenemos, señores, gana Trinidense 2-0. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza, probaste, te gusta. Y el árbitro Álvar, me parece que lo va a echar a Valdés. El árbitro Juan Gabriel Benítez llamado por Díaz de Vivar, porque Díaz de Vivar considera que es tarjeta roja para Valdés. Sí. Está muy sentido ayer el jugador de Trinidense Chiquito. Fue una acción rápida. Allí ese choque, pero nos va a graficar qué es lo que se ve exactamente. Un planchazo, Jorge. Planchazo. ¿Para ver para roja? Y a ver, y para mí sí, Jorge. Va para la tarjeta. Sí. Y no continúa Chiquito. Chiquito ya es retirado en camillas. Muy sentido, Chiquito Jiménez no va a continuar. Esto se va a acabar y
no pasa nada. No, para él se mantiene la tarjeta amarilla. Sí. Se queda allí nada más. Y bueno, señores, fue lo último. Tras mirar el monitor, el árbitro Juan Gabriel Benítez dice que no, se mantiene la tarjeta amarilla para Valdés, pero no hay tiempo final. Final del juego, final del partido aquí en el Feliciano Cáceres. Escenario de juego del Sportivo Luqueño en el inicio de la fecha 18. Ameliano 0, Trinidense 2. Lo ganó Trinidense 2-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y se fue muy sentido allí Chiquito Jiménez por ese pisotón, pero no dio para tarjeta, por lo menos roja. Allí para el hombre de Ameliano ya en el cierre. Hizo mejor las cosas definitivamente el conjunto de Trinidense. Con Martínez, luego el propio Machuca, allí en el desarrollo complicado Ameliano, eso que en el segundo tiempo ingresaron Zamudio, Iván Valdés, el propio Alberto El Piro Contreras, pero casi nos generó situaciones de riesgo el equipo de Ameliano dentro de lo que se fue, cuando se está tomando con un hincha, ¿no? Con el señor Sem, mira vos, con el señor Sem, Leonardo Villagra es uno. Tranquilo, le dice allí Iván Valdés. Grita de todo el señor Sen. El fanático hincha de Ameliano. Don Silvio Gustavo Sen. Don Silvio Gustavo Sen. Si por ahí alguno no recuerda, él fue jugador de Ameliano en algún momento. Se hizo viral cuando en un partido tiró una pelota en cancha trinidense propiamente. Sí. Trinidense Ameliano tiró una pelota allí en la esquina, se hizo viral. Y en un momento dije, ¿qué son estos gritos? Se escucharon unos gritos de fondo. Con Villagra, si no me equivoco. Otro que le respondió fue Julio González también, camiseta 26 allí. Julio González estaba ofuscadísimo. Son 4 o 5 los de Ameliano, pero se quedó gritando de todo. El señor Sen, hincha del equipo de Ameliano. Es el más fanático, sin duda, que tiene el equipo de Ameliano allí reclamando las cosas. Se fue la pausa, la TV continúa. Está en vivo, sigue. En vivo, continúa. Juan Patiño a continuación. Ellos, y de ahí empezamos a desesperarnos. Y bueno, la verdad que hay que darle mérito al rival. Hizo un buen partido, trató de jugar, encontraron los goles, pero nosotros nunca pudimos encontrar el camino, pero bueno, hay que seguir luchando. El siguiente partido está cerca, tenemos que hacer un viaje largo y va a ser un camino difícil. Bueno, cada partido y competencias son distintas, pero ¿por qué considerás o crees que en el torneo local le cuesta un poco ser regular al Sportivo Ameliano? Claro, por el hecho que estamos teniendo partidos seguidos, tenemos que hacer una rotación. También los rivales juegan. Sabemos que cada equipo está teniendo sus objetivos, pero hay que levantar la cabeza. El martes tenemos una final contra De Mayos. Después ya el siguiente partido creo que es contra Libertad el domingo y después ya tenemos el partido contra Paranense. ¿Consideras que dentro de todo son pocos los detalles o el trabajo que falta al equipo? Claro que sí, ustedes ven, la mayoría de ustedes ven el trabajo que estamos haciendo. Estamos bien en la Copa, lastimosamente, como estaba diciendo, estamos irregulares en el torneo local. Faltan algunos detalles que tenemos que corregir para poder pelear los campeonatos. Sabemos que este campeonato es largo también y la mayoría de los muchachos hicieron un trabajo difícil para lograr llegar a la Sudamericana y yo pienso que ese es el objetivo, ir a partido, ir sumando. Son objetivos que tenemos este año. Si es que no podemos acercarnos a la punta, tratar de llegar a la clasificación de la Libertadores. Tenemos también la Sudamericana, así es que hay que seguir soñando. Muchas gracias. De nada. Juan Patiño, gentileza de la TV, Tigo es por allí. Juan Patiño, que va a entregarle, no sé si a algún familiar, pero le estaban pidiendo camiseta allí en la zona de las preferencias. ¿Algún familiar, alguna persona allí? Gracias, le dice la señora allí con unas niñas. Igualmente le pedían la camiseta a Juan Patiño. No le identifico al de Trinidense, pues ya está con la campera y a la distancia se me complica. ¿Es Marcos Riveros? Riveros. Ah, correcto, allí está. Marcos Riveros, a continuación, jugador de Trinidense. Estaba, ¿no? Dentro de todo. Sí, la verdad que necesitábamos de un triunfo de esto, ¿verdad? Creo que hoy hicimos un buen partido, un equipo ordenado en todo momento y creo que fuimos justo ganadores, ¿verdad?
Bueno, al principio parecía que le costaba un poco a Trinidense. ¿En qué momento cambió o qué fue lo que les dijo el profe también para que puedan ser superiores en el marcador? No, nosotros lo trabajamos el partido de esa manera, le cedimos la pelota a ellos, sabemos de que si nosotros salimos a proponer le generamos espacio y ellos son buenos con espacio, así que la idea resultó bastante bien, terminamos la primera etapa con un resultado a favor y en la segunda lo liquidamos. Bueno, Hernán, Nico, ya los escucha la figura. Marco, felicitaciones por esta tarea, por el triunfo hoy, ganando de nuevo a nivel local. Tus sensaciones principalmente te consulto, al ser un referente de este equipo y saber lidiar con la competencia a nivel local, a nivel internacional. Uno entiende que a veces hay distintas necesidades, pero hoy vuelven a ganarte. Te pregunto cómo se lidia durante la semana con todo este tipo de cuestiones. No, antes que nada, muchas gracias. Y pues la verdad, nosotros nos costó mucho en este tiempo sumar triunfos. Realmente nos costó la doble competencia, como se dice. Capaz que nos faltó un poquito más también de tener el plantel un poquito más amplio, creo yo, ¿verdad? Pero hoy día estamos enfocados en lo que va a ser todos los partidos que nos quedan hasta el final de este campeonato y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Sabemos que estamos en deuda con nosotros mismos, con la gente que trabaja en el club y estamos en un lugar, en una ubicación en la tabla que no nos merecemos y no queremos estar ahí, ¿verdad? Te saluda Nicolás Litix. Marco, felicitaciones por tu rendimiento. Mirarse seguramente en la tabla, bueno, una posición que no quieren mirar, que no quieren estar. Y victorias como estas son las que ayudan a salir adelante. Sí, muchas gracias. Creo que sí, como dijiste recién, estos partidos reñidos realmente y ganarlo de esta manera a nosotros nos viene bastante bien en todos los sentidos, en la tabla no tanto, ¿verdad? Pero en lo anímico va a resultar bastante esto. Necesitamos, como dije recién, un triunfo de esto y estamos muy contentos. Seguramente en la semana vamos a trabajar también con mucha más calma ahora. Gracias, Marcos, por tu tiempo y bueno, a disfrutar de la victoria. Allí las palabras de Marcos Rivero, gentileza de los colegas de Tigo Sports, declarado la figura en el equipo de Trinidense. Buen partido el experimentado Marcos Riveros. Todos conjuntos que vienen de jugar Copa Sudamericana, sí con diferentes realidades. En el caso de Trinidense ya eliminado, pero dejó una buena imagen en cuanto a lo que fue, porque recordemos, comenzó jugando Copa Libertadores en el inicio el equipo de Trinidense, ese cruce inicial con el Nacional Ecuatoriano, después con Colo-Colo, estuvo cerca, pasó a la Sudamericana, hizo buenos partidos ante Boca, quedó ahora cerquita también de puntuar allí en Potosí, es cierto, no lo hizo finalmente. Es un equipo que se está haciendo sus primeras armas en lo que es en el mundo internacional. Destacado hoy Norman Rieder, ese último partido que tienen con Fortaleza también, que es siempre un aprendizaje, es una escuela, todo lo que tiene que ver con este mundo de copas internacionales para el equipo de Trinidense. Y del lado de Ameliano, mejor parado, es cierto, pero deberá buscar cerrar su clasificación en una parada complicada y difícil ante Paranaense. De aquí en la siguiente semana, bien decía allí Patiño igualmente en el cierre, tiene 2 de mayo, después un partido más el fin de semana y luego ese partido con Paranense. Cuando parecía ya todo encaminado a una clasificación, vino Danubio a ganar en Brasil y allí como que le puso una cuota de emoción al cierre de la fecha, si bien con un empate los dos pasan. Hablo de Paranaense y también del propio Ameliano, pero eso será en lo sucesivo. Hoy con algunas modificaciones, una especie de un equipo mixto, un poquito del juego que vino también ante Rayo Zuliano. En el segundo tiempo Saravia intentó con el ingreso de Alberto Contreras, de Zamudio, del propio Iván Valdés, darle un poco de más fútbol. Igual no fue la tarde-noche de Ameliano, sí mucho mejor Trinidense. Destacamos los primeros 10, 15, 20 minutos fueron de Ameliano, que comenzó mejor, no anotó. Se comenzó a acomodar en la cancha Trinidense y marcó el gol de los pies de Martínez. Con la velocidad de Andrada, con el trabajo allí en el mediocampo de la recuperación de Riveros, el buen trabajo igualmente en ofensiva que fue generando situaciones con Alan Pereira, alguna de Andrada y alguna más que fue teniendo el equipo de Trinidense. A los 30 ese primer gol. Y en la segunda parte las modificaciones de Ameliano, buscando crecer pero sin incomodar del todo a Wilson Quiñones. Y fue finalmente Trinidense que nuevamente con la velocidad ya de Rayer en ese segundo tiempo, el ingreso de Machuca, el propio Chiquito Jiménez que al final se fue lesionado por ese pisotón final, pero que no fue tarjeta roja allí para Jiménez, mejor dicho,
contra Chiquito Jiménez, pero de parte de Iván Valdés, la situación, el desarrollo del partido, y que terminó encontrando sobre 26 el segundo tiempo, ese segundo tanto Machuca, cuando antes ya había marcado el primero en la primera parte del equipo de Trinidense. En un atractivo partido fue victoria de Trinidense ante Ameliano. No me pregunten cantidad de pagantes, de espectadores, porque la verdad fue bien en familia esto. Sobre el final vino un poquito más de gente en preferencias, pero creo que vamos a estar por los 100 y poquito aproximadamente. Ingresantes, habrá que ver después cantidad de pagantes con el tema de la temperatura, los más fanáticos, la distancia. Llegaron y sobre el final de allí molestias de los hinchas de Ameliano. Poquitos ellos, pero siempre muy exigente el señor Seni y otros que estaban allí también reclamando. Y algunos jugadores que no se quedaron atrás. Julio González, por ejemplo, el defensor. El propio Villagra, Iván Valdés levantaban los brazos y le decían, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué esto? A una respuesta allí con el fanático hincha de Ameliano en los últimos minutos, igualmente allí ya en el cierre del partido. Jorge. Después lo que significó esto. Nosotros estamos cerrando en el trabajo de Oscarcito, aquí en Montiel también. Vamos a ir ya hasta la zona del Arsenio Rico. Ya le escucho a Diego por allí para ir probando un poquito los equipos. Lo que se vendrá igualmente a continuación con el duelo entre Nacional y el 2 de mayo. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá nosotros en Cancha Nacional, Arsenio Rico, en la visera. En la famosa visera acá de Barrio Obrero, juega la Academia, juega el Tricolor. Un partido muy importante para Nacional, ya quedó fuera de Copa Sudamericana. Va a enfrentar al 2 de mayo que viene en alza. Tiene 27 puntos el gallo norteño. Mientras que Nacional, con la victoria de Sportivo Trinidense, vuelve a ubicarse, como dice Jorgito Casal, en el sótano el equipo tricolor, que está con 13 puntos. Acá por momentos se va la Garúa, retorna la Garúa, estamos con Francisco López, estamos bien abrigados acá, estamos ya observando algunos hinchas Nacional que se están ubicando detrás de la portería de Anthony Silva, que ya está trabajando en la parte física. El arquero de Nacional, el arquero suplente también lo hace, el arquero el 2 de mayo, Servín, en la portería visitante con el arquero suplente. Los jugadores están trabajando en la parte física detrás del sector de plateas, tanto 2 de mayo como el equipo de Nacional. Acá estamos viendo directivos de la Academia que a poquito se van aproximando al sector preferencial. Lo estamos viendo, como siempre, imperdible. En todos los partidos de Nacional aparece el ingeniero Guido Ciotti con una boina, una campera, bien abrigado el ingeniero. No tiene el famoso tereré ni tampoco el mate, pero está con su querido tricolor, con su querido Nacional, aquí en sector preferencial, y otros directivos que se van aproximando aquí, Diego, en este sector debajo de la cabina de Fútbol a lo Grande a través de Monumental 1080M. ¿Cómo te va, Francisco López? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo Hola, estás? Diego, ¿cómo te va? El placer de compartir contigo, con todos los compañeros y obviamente con toda la gran audiencia de la 1080M. ¿Llamaba, Gerardo? Sí, señor, les escucha Humberto García, DT de Resistencia. Humberto, ¿cómo te va? Placer de tenerte en línea, de hablar un poco sobre este momento y el partido que se viene para Resistencia. Importante encuentro, Humberto. Buenas noches, Francisco. Saluda a la audiencia. Y sí, como decís, cada partido es muy importante para nosotros porque los que están arriba están ganando, están sumando, entonces cada partido que juguemos en casa tenemos que sumar de a 3. Es prematuro todavía, has tomado recién el control del equipo. ¿Y con qué grupo te encontraste, Humberto? ¿Con qué hambre, con qué ganas un poco en esta temporada de la intermedia para Resistencia? Y sí, eso es lo que hablamos con los jugadores, con el plantel. Creo que los directivos armaron el plantel para buscar el campeonato. Hay jugadores que tienen muy buena trayectoria en primera, en intermedia, en la institución. Por supuesto que las derrotas consecutivas que tuvieron les hizo desconfiar un poquito, pero estamos trabajando en ello, en darle nuevamente la seguridad para que podamos mejorar nuevamente en lo futbolístico y como dije, lo fundamental que es sumar de a 3. ¿Cómo encontraste la categoría en tu vuelta a la categoría? ¿Ha mejorado algo? ¿Campos de juego más rápidos? ¿Eso influye un poco en la manera, en la idea de juego también? Los entrenadores también que van probando cuestiones tácticas, seguramente tratando de modernizar un poco. ¿Cómo encontraste la categoría, Humberto? De hecho que siempre cuando hay canchas lindas, el fútbol siempre es mucho mejor, se practica mejor fútbol.
Digo, Creo Humberto, que todos los equipos. perdón que te interrumpa, lo de, por ejemplo, cuando decías canchas lindas, jugar en sintético, por ejemplo, un desafío también. Sí, de hecho que sí. El sintético es una forma diferente porque la pelota